Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Noelia, ¿qué hay? Buenas tardes, que tenía Hola, el micrófono buenas. grabado. Hola, Hola, muy buenas, hola. Claudia. Os presento a Borja, Borja Sánchez, mi compañero Borja, es psicólogo, se unió a Acción Familiar ya hace unos cuantos años haciendo prevención de adicciones en los institutos y luego aprobó las oposiciones para los equipos, bueno, para orientación, orientador, ha sido de equipo, ahora mismo está en equipos de orientación educativa de los centros educativos, aunque sigue colaborando con nosotros, como veis, porque siempre que puede, pues aquí está. Así que le damos la bienvenida a Borja y nada, pues tiene preparado para nosotros una presentación sobre altas capacidades con las que él trabaja de manera muy frecuente, porque él es uno de los que diagnostica pues altas capacidades, TDAH, en fin, todas estas cosas de las que muchas veces hablamos y que hemos hablado de los equipos de orientación educativa que van por los centros de primaria y de infantil, pues precisamente Borja trabaja en estos equipos. Así que vamos a ver qué nos dice y luego abriremos, como siempre, un turno de preguntas, de comentarios, para que vayamos aclarando, que sabéis que lo hacemos ahí más o menos a la mitad de la sesión y luego abriremos otro final y como siempre. Muy bien, Borja, pues adelante, cuando Ok, quieras. ok, Eusebio, pues nada, pues muchas gracias por la presentación. Nada, bueno, pues como tú has dicho, llevo ya unos añicos, además de colaborando con vosotros, pues trabajando en los equipos de orientación de la región de Murcia. De hecho, vamos a ver que la presentación que vamos a hacer hoy, las altas capacidades tienen, digamos que cada territorio, cada comunidad autónoma entiende las altas capacidades de distintas formas. Vamos a hablar un poquito de cómo lo entiendo desde la región de Murcia, aunque en verdad las orientaciones pues, son generales, pues, se pueden aplicar pues, a todo el mundo, no solo aquí. Y bueno, voy a comenzar compartiendo la presentación. Eh, a ver. Y nada, pues como ha dicho Eusebio también, pues en muchas ocasiones durante el trabajo que hacemos nosotros desde los equipos de orientación en los centros de educación infantil y primaria, pues nos encontramos, entre otras muchas, pues con muchos niños que presentan o que presentan indicadores o que presentan después de la evaluación psicopedagógica pues altas capacidades, son familias pues, que tienen muchas dudas. Entonces vamos a intentar en la sesión de hoy pues trabajar un poquito todas estas dudas, pues que solemos tener un poco desde la familia, desde el hogar, de cómo enfrentarnos a no cómo enfrentarnos, sino cómo trabajar desde el hogar, pues esas altas capacidades intelectuales, también pues junto con la escuela, ¿vale? Así que nada, bueno, si tenéis cualquier pregunta, esto yo creo que es habitual también en los talleres que que organizamos desde Acción Familiar, pero cualquier duda la vais escribiendo, igualmente dejaremos distintos momentos pues, para poder ir resolviéndoles e ir abordándolas, ¿vale? Bueno, la presentación, como veis, bueno, creo que ya la veis bien. Decimos un trabajo en equipo desde la escuela y la familia, que esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, las altas capacidades intelectuales se detectan eh, pues habitualmente desde la escuela. Hay un proceso y hay un protocolo para su detección, bueno, se hace un proceso de identificación y demás. Otras veces también se identifican desde la familia, es la familia la que nos llega, la que nos llama, la que nos dice, por favor, vamos a ver esto que estamos viendo y demás. Pero en cualquier caso, siempre esa intervención tiene que ser aunada, tiene que ser conjunta, tiene que ser ese trabajo en equipo, porque si no es así, al final estamos yendo, tirando de un lado para otro, no estamos haciendo nada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver 4 puntos principales. Un poquito voy a intentar resumirlo hacia los puntos más importantes, que vamos a empezar por ver qué son las altas capacidades o qué entendemos por altas capacidades, cómo la identificamos actualmente, al menos allí en la región de Murcia, qué herramientas tenemos desde la escuela para intervenir ante estas altas capacidades y finalmente ya sabiendo todo esto, pues sabiendo toda esta información, pues la familia, qué papel juega o qué podemos hacer nosotros desde la casa pues para ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija, pues que presenten esta alta capacidad intelectual, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por el primer punto.
que bueno, en altas capacidades pues tenemos muchas teorías explicativas muy relacionadas también con las teorías que tenemos sobre qué entendemos o cómo explicamos la inteligencia humana al final. Concretamente, las altas capacidades, los primeros modelos que nos planteamos fueron allá en los años 20, donde la alta capacidad simplemente era, cogemos a un muchacho, le pasamos un test de inteligencia lógica, de razonamiento lógico, de patrones, de secuencias lógicas, y si el muchacho me da una puntuación de un CI que os sonará de una puntuación de un 130 o superior, entonces decimos que tiene una alta capacidad. De hecho, o decimos simplemente que es superdotado y ya está, y ya va a estar. Y no tenemos, ni siquiera valoramos otras habilidades, otras competencias que no sean más allá de esa capacidad lógica para hacer secuencias o para establecer relaciones lógicas entre unas cosas y otras. Este es el modelo que se planteó en los años 20, pero que básicamente tuvimos en la escuela y seguimos y entendimos, y yo creo que básicamente el modelo que está más generalizado en cuanto a la alta capacidad de cómo la entendemos, que ese CI de 130, esa prueba de capacidad intelectual y ya está. Después de este modelo psicométrico, de autores como Terman, pasamos a modelos un poquito más completos, de autores como Renzulli, en los que hablamos de ese desarrollo del talento, en el que ya se incluyen otros factores. Ya no es solamente esa inteligencia elevada o esa habilidad de razonamiento elevada, sino que también entendemos que para que haya una alta capacidad tiene que existir también pues, una alta creatividad en el niño y también motivación hacia la tarea, que sin esos tres factores de forma unada no podemos entender que haya esa alta capacidad. Vamos también a otros modelos más conocidos también, que es el de la inteligencia múltiple, que yo creo que también, que un poco nos sonará a todos. Desde esa teoría de la inteligencia múltiple se plantea que no existe una inteligencia, sino que existen muchas. Aquí, pues, Gardner nos dice que existe una inteligencia lingüística, una inteligencia lógico-matemática, espacial, corporal kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, un montón. Un poco por resumir, esa inteligencia lingüística sería esa capacidad para comprender lenguajes complejos, poder expresar la idea de una forma elaborada, de una forma compleja. La lógico-matemática sería esa de la que hemos hablado, de ese razonamiento secuencial, lógico, etc. Esa inteligencia espacial es la capacidad para representar el espacio mentalmente, manipular el espacio mentalmente o manipulativamente, por ejemplo. Eso que vemos mucho en los cubos de Rubik, por ejemplo. Esa inteligencia corporal es la capacidad pues, para representar el propio cuerpo, manejar el propio cuerpo en el espacio, deporte, etc. La musical, que estaríamos hablando pues, de esa representación pues, de los sonidos, la capacidad para distinguir unos sonidos de otros, para generar arte a partir de los mismos. Interpersonal, intrapersonal, capacidad para comprenderse uno mismo, comprender las propias emociones, regular las propias emociones, intrapersonal, interpersonal, capacidad para influir en los demás, capacidad para orientarse en entornos sociales, capacidad para influir en entornos sociales, para poder manejar esos entornos. Y por último, la inteligencia naturalista, pues que tendría que ver un poco la menos definida, pero es verdad que tendría que ver un poco pues, con esa capacidad para comprender los medios naturales del entorno, para poder pues tener conocimiento acerca de aspectos, pues eso, sobre plantas, sobre animales, interesarse en esos aspectos, disfrutar con ellos, así es como lo entendemos. Entonces vemos como poco a poco esta concepción de la inteligencia va un poco ampliándose, va un poco agrandándose, va un poco dando cabida a otras capacidades de los niños, llamémoslo inteligencia o no, pero por lo menos sí otras capacidades que no son las típicas que hemos entendido siempre por esa inteligencia. Y así también en Murcia aquí, con autores como Prieto o Rojo, tenemos pues este modelo integrador en el que nos habla además de esa habilidad intelectual general, pues también de la importancia de esos procesos, de esas funciones ejecutivas implicadas pues en la atención, en la planificación, que son tan importantes y que muchas veces, aunque haya inteligencia alta, esas funciones ejecutivas están mermadas y hay que trabajar sobre ellas.
También esos factores de la personalidad del individuo y ese ambiente escolar y familiar. Todo ello en conjunto quizás nos da un perfil también sobre el niño, sobre las capacidades de ese niño en cuestión del que estamos hablando. Entonces, bueno, en la región de Murcia, pero también en muchas otras partes del territorio español, entendemos que hay, que hay 6 talentos principales que son los que nosotros exploramos cuando hacemos esa evaluación de la alta capacidad. Entendemos que hay un talento lógico, un talento verbal, un talento espacial, un talento creativo, un talento matemático y un talento mecánico. Este talento mecánico solamente se explora a partir de primero de la ESO, pero hasta primero de la ESO exploramos pues estos otros 5 de aquí, muy en relación, como podéis ver, con ese modelo de inteligencias múltiples, con estos modelos un poquillo más, que acogen un poquito más esas capacidades que no son los de antes. Pues de nuevo, de esta forma lo que nosotros queremos también, cuando detectamos la alta capacidad, es no detectar únicamente a aquellos alumnos que se desenvuelven muy bien en aspectos muy curriculares o en aspectos muy de razonamiento lógico, muy de ciencias puras, muy de matemática, etcétera, sino que queremos de alguna forma dar cabida a las distintas formas pues de destacar o de expresar esa alta habilidad en el alumnado. Por eso tenemos distintos perfiles, como vamos a ver a continuación, en función pues, de los distintos talentos que presenta el alumnado. Y en base a eso, en base a esa identificación de esos talentos concretos, pues podemos también planificar pues, desde el centro, incluso también desde la familia, pues, cómo nos vamos a acercar o cómo vamos a intervenir sobre estos niños, ¿vale? Entonces, bueno, de nuevo, en cuanto a esos perfiles de excepcionalidad, de nuevo, en ese protocolo de la región de Murcia encontramos 6 perfiles, concretamente. Tenemos primero ese perfil de precocidad, que es el que evaluamos hasta el cuarto de educación primaria, que es una duda constante, tanto de profesores como de padres. Es decir, los niños pequeños, primero, segundo de primaria, incluso me atrevo a decir infantil, pueden presentar altas capacidades intelectuales, porque hay ocasiones en las que nos encontramos, por ejemplo, pues niños de 3 años, de 4 años, que han adquirido perfectamente la lectoescritura como si tuvieran 6 o 7 años. Encontramos en ocasiones, pues niños, a ver que se me acaba de ir la presentación, encontramos niños pues, en ese sentido muy precoces. Entonces, a ver si consigo volver. Aquí, efectivamente. Entonces, en ese sentido encontramos niños muy precoces. Y ante esta cuestión, la respuesta que nosotros damos es que antes de... nosotros ponemos el corte normalmente en tercero de educación primaria. Antes de tercero de educación primaria hay unas altas capacidades, pero solamente lo podemos entender como una precocidad. Es decir, como que ese niño de forma precoz está manifestando una serie de habilidades. No sabemos si esas habilidades que está manifestando de forma precoz se van a mantener con su desarrollo o no se van a mantener con su desarrollo, o según vaya evolucionando el niño o la niña en cuestión, pues se van a ir pues, ajustando un poquillo a las habilidades medias del grupo. Es por eso que habitualmente con esos niños tan pequeños, a menos de que veamos de que el niño está muy desconectado de la clase, de que no está funcionando con su grupo, de que se le queda todo pequeño y está completamente fuera, siempre recomendamos precaución y siempre recomendamos prudencia, porque estos diagnósticos tempranos, cuando los niños son tan pequeños, nos pueden generar una serie de expectativas sobre el niño que luego pues, finalmente no se cumplan y generan también frustración con el niño. Todo esto al final es estrés para la familia, estrés para el niño, que tampoco nos conviene. Eso no quiere decir que no se le dé respuesta, como veremos más adelante, pero siempre un poco la línea, el corte, lo establecemos a partir de tercero de primaria. Antes de tercero de primaria procuramos dejar que el niño evolucione, dejar que crezca, estimularlo en la medida por los distintos recursos que tengamos, pero dejar que evolucione hasta ver, cuando el niño sea un poco más mayor, si se consolidan o no esas altas habilidades que podamos estar observando. En cualquier caso, volviendo al tema, que un niño de esa edad tan pequeña muestra una alta habilidad, pues para eso, como vemos aquí, tenemos ese perfil de precocidad
el cual nos dice que para ser tal precocidad tiene que tener un percentil 85 en todos los talentos. Efectivamente, esta cuarta de educación primaria que se identifica esto. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos estos talentos que hemos visto antes, lo que tendría que conseguir el niño en cada uno de ese talento lógico, verbal, espacial, creativo y matemático, mecánico no, sería mostrar un rendimiento superior al menos al 85% de la población de su grupo de edad. Por eso ese percentil que hemos visto de 85. Que resulta que el niño, pues hemos visto que es muy bueno a nivel verbal porque te cuenta unos cuentos tremendos, ha aprendido a leer y a escribir, es una máquina con eso. Resulta que también es muy bueno a nivel lógico el muchacho, pero lo evaluamos a nivel espacial y a lo mejor el muchacho le pone un cubo de Rubio, le pone un puzzle y es que no se entera de la historia a la mitad. Pues si vemos efectivamente que no llega a ese nivel, pues entonces no configuraría ese perfil de precocidad. Por eso, cuando son tan pequeños es muy difícil configurar ese perfil de altas capacidades porque tiene que ser un rendimiento elevado en todas las áreas al mismo tiempo. Llegamos a tercero de primaria. Y entonces, además de ese perfil, encontramos también talento complejo académico y talento complejo artístico figurativo. Ese talento complejo académico, que lo entendemos, lo podemos interpretar como esa habilidad pues, para destacar en el área académica, poder adquirir conocimientos pues, complejos en una profundidad también pues, elevada y demás, lo entendemos como un percentil de 85 únicamente en talento lógico, verbal y en otro aspecto que evaluamos, pero que no se considera un talento como tal, que es la memoria, es la capacidad es la gestión de la memoria. Talento complejo artístico figurativo, pues de nuevo ese percentil de 85 en esos talentos lógico, espacial, capacidad para representar información espacial y creativo. Percentil 85, pues identificamos ese talento complejo artístico figurativo, ¿vale? Llegamos quinto de primaria y ya encontramos otros tres nuevos perfiles, otros tres nuevos pues perfiles de altas capacidades. Tenemos por una parte la superdotación, que es el equivalente a esa precocidad cuando el niño ya llegamos a ese quinto de primaria, que es el percentil 85 en todos los talentos. Tenemos también, incluimos un talento simple, que es cuando el niño destaca de forma aislada en un talento concreto, que en este caso se requiere para ello un percentil de al menos 95, un rendimiento igual o superior al 95% de su grupo de edad para ese talento. Y tenemos también los talentos múltiples, que no es sino pues, cuando se unen varios talentos simples, cuando en un mismo alumno tenemos tenemos al mismo tiempo, pues, por ejemplo, un talento verbal y un talento espacial, por ejemplo, sin que se den los demás. En ese caso, pues tenemos esos talentos múltiples, que son dos más talentos. Cuando pasamos a secundaria mantenemos estos mismos perfiles, añadiendo también, pues como hemos dicho, ese talento simple a nivel mecánico, ¿vale? Todo esto, además de estos perfiles de altas capacidades, también muchas veces en estos niños encontramos una serie de perfiles, pero a nivel más de tipo socioemocional. Y en esto quiero hacer también una aclaración, y es que los niños con altas capacidades intelectuales, ante todo, lo primero es que son niños que además son muy distintos los unos de los otros. Yo quizás lo que veo que se da habitualmente más en común es un interés y una curiosidad muy grande por aprender y por descubrir cosas. Eso es una cosa que en general suelo ver muy habitualmente en estos niños, que son niños curiosos, que son niños que les interesa, que quieren aprender, que quieren conocer cosas, que tienen un poco esa cosa de siempre querer un poquito saber más. Pero es verdad que además de eso, pues encontramos socioemocionalmente, pues digamos que algunos perfiles en los que pues suelen ubicarse estos niños un poco en cuanto a esa expresión más a nivel emocional, pues de esa alta capacidad.
Por una parte, en primer lugar, tenemos a ese niño, a esa niña exitoso, exitosa, que es aquel que se muestra en la escuela como un líder nato, positivo, que sabe muy bien inspirar a los grupos y eso, y poder llevarlos. Es un niño, una niña que también se desempeña muy bien a nivel académico, que saca muy buenas notas, que tiene mucha facilidad, pero que al mismo tiempo tampoco está desconectado, sino que teniendo facilidad, sacando muy buenas notas, un niño que sigue conectado y que sigue interesado por los aspectos académicos, que quiere progresar, que hace muchas actividades o que hace actividades escolares, que de pronto empieza a aprender alguna habilidad de forma autónoma, que dice este crío de dónde ha empezado a sacar esto, que nos sorprende por ahí. Em, que bueno, que un poco el prototipo que podemos entender de esos niños con altas capacidades, que ese niño que va a triunfar y que lo hace todo bien. Yo, la verdad es que, si bien una cosa que a primera vista podemos encontrar, yo creo que ninguno somos perfectos, ni nosotros como adultos, ni mucho menos van a ser los niños. Entonces, muchas veces estos niños tan exitosos y que rinden tan bien, también tenemos que tener en cuenta eso, porque son niños que se desempeñen bien, pero que tenemos que ir guiándolos y tenemos que ir acompañándolos, porque habrá ocasiones en las que pues, se encuentren con frustraciones, con cosas que no sepan hacer y se han generado también esa imagen de sí mismos, de que pueden con todo y de que a ellos nada les para, pues podemos encontrarnos luego con algún problema, con algunas cuestiones cuando no sea así. Tenemos también otro perfil muy típico que es el niño o la niña desafiante, que son esos niños que cogen en el cole muchas veces y que te hacen preguntas incómodas o que intentan de alguna forma buscar el momento en el que te has equivocado para poder coger y sacarlo, que lo hacen también en la casa, intentando de alguna forma, pues de alguna forma eso, buscar un poco las cosquillas, buscar tal. Son niños que muchas veces pues eso, pues muchas veces nos pueden resultar en ocasiones hasta un poquillo irritantes, un poquillo de, pero este muchacho de qué va, pero también es verdad de que es una forma de expresar pues ese deseo que ellos tienen pues de aprender más cosas, de llegar a otro nivel y que ellos lo expresan diciendo, oye, mira, tú eres un adulto, explícame cosas porque tú tienes ya mucho más vivido que yo y tienes que saberlas. Y no lo tenemos que entender tanto como que el niño nos quiera buscar las cosquillas o como que el niño quiera enfrentarse o quiera humillarnos o quiera algo así. Porque muchas veces lo que busca este niño es un poco de estimulación, un poco de algo novedoso, de algo que le llegue de su entorno, algo que no sea lo aburrido de siempre, que ya está cansado. Entonces, estos niños desafiantes muchas veces, además de, bueno, de moderarlo un poquillo y de enseñarles pues, cuáles son las formas adecuadas de poder pedir las cosas o de cómo poder relacionarse en ese sentido, también lo que están pidiendo son retos, es un entorno un poquillo más rico, son enfrentarse a cosas nuevas que les puedan interesar. Y normalmente cuando esto es así, son niños que responden muy bien, son niños que responden muy bien ante personas que le entran en el desafío y que dicen, no, no la voy a tomar contra ti, sino que me voy a poner contigo y venga, vamos a entrar en esto que me estás planteando. Luego tenemos a esos niños, esas niñas que están desmotivados, que están desmotivadas en la clase, pues porque esto lo podemos entender. Es decir, si en el cole estamos en el tema de las multiplicaciones y el tema de las multiplicaciones es una semana o una semana y media en el que estamos haciendo todo durante las 3 horas o 4 horas de mate, estamos haciendo multiplicaciones y yo ya me sé las multiplicaciones en el segundo día y todavía llevamos ya 4 o 5 días en el que es que acabamos ya pues desesperados. Nos pasa a nosotros cuando alguien nos viene intentando explicarnos algo que ya sabemos, pues a estos niños es algo también pues, que les puede pasar mucho. Como no encuentran retos, como no encuentran algo que les interese en la escuela, pues terminan desenganchándose. Se terminan desenganchando, terminan generando pues, esa falta de implicación, esa falta de motivación y al final pues, pueden llegar incluso a generar fracaso escolar.
igualmente son niños que responden muy bien cuando conseguimos engancharlos, cuando conseguimos algo de su interés, conseguimos recuperarlos, pero que tenemos que tener muy presente que hay ocasiones en las que se pueden desenganchar y que eso también es peligroso, porque al final, pues eso tampoco queremos que eso, que llegue a clase, que las 5 o 6 horas que se tire en el cole se las tire así, simplemente pasando el tiempo obligado, como pasa en ocasiones. Tenemos también a aquellos niños y niñas con altas capacidades que son autónomos, que esto es como, a mí a veces me ha pasado de papá y de mamá, que me dicen, no, si es que vemos que hay una alta capacidad, pero es que el niño o la niña no quiere que no quiere que lo evaluemos. A mí no me gusta la palabra diagnóstico, me gusta evaluar, porque para diagnosticar están los médicos. Nosotros lo que hacemos es evaluar e identificar necesidades educativas, que al final es nuestro trabajo. Pero al final me dicen eso, es que no quiere que pasar por aquí, no quiere hacer la prueba, no quiere hacer el test, él va, va a su bola, él hace sus cosas, él no nos pide esto. Pues estas son cosas pues, que pueden pasar. Hay niños con estos perfiles de altas capacidades pues, que de alguna forma pues, no quieren tampoco que se le insista demasiado, no reciben bien, en este caso no reciben bien en ocasiones esa estimulación, esa mayor atención que pueda caer sobre ellos. Dicen, mira, a mí déjame de talleres, déjame de grupos, déjame de programas, porque yo aquí estoy, vamos a ver, yo conmigo me las baño, yo tengo aquí mi ordenador que estoy aprendiendo mis cosas, estoy con mi Minecraft que estoy aprendiendo aquí con mi programación en el Minecraft, estoy creando mis servidores en el Roblox, o estoy aquí aprendiendo este idioma porque me apetece aprender este idioma y no me moleste demasiado. Bueno, pues simplemente es otro perfil que encontramos. Luego tenemos los invisibles, o quizás debería mejor decir las invisibles, porque habitualmente son niñas y son adolescentes y son adultas las que son invisibles. Más que nada porque hay una cultura general de que la alta capacidad, de que la inteligencia es una cosa masculina, es una cosa de chicos, de hombres. Entonces, una niña, un niño que saca muchas, muy buenas notas, que va todo con 10, que es muy inteligente, un niño que enseguida decimos, ay, venga, hay que evaluarlo, pero luego a lo mejor tiene una hermana pequeña, una hermana mayor, o hay otra niña que también está en esa situación y decimos, no, es que se esfuerza mucho, es que estudia mucho, es que y no sospechamos, no nos planteamos la idea de que esa niña pues, pueda tener también esas altas capacidades intelectuales. Pasa también muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en contextos desfavorecidos, por ejemplo, pues a lo mejor en barrios un poco más desfavorecidos, con población inmigrante, por ejemplo, que podemos entender de que, bueno, si un niño ha nacido en un barrio con menos recursos, pues no nos imaginamos que pueda tener una alta capacidad y no es así. Y no es así, igual que un niño que no hable español porque acaba de incorporarse y viene de otro país, pues también puede tener esa alta capacidad. Entonces, bueno, son niños y niñas, especialmente niñas que van atravesando pues esa escolarización muchas veces sin llegar a tener pues esos recursos a los que tienen derecho y que necesitan en verdad pues, por esas características que presentan y no llegan a tenerlo pues porque ni nos planteamos que puedan tener esa alta capacidad. Y por último, y no menos importante, tenemos también el perfil de doble excepcionalidad. Y con doble excepcionalidad me estoy refiriendo concretamente a aquellos niños y aquellas niñas que además de altas capacidades, pues presentan algún otro tipo de necesidad educativa. Por ejemplo, tenemos niños con altas capacidades y con trastornos del espectro autista, tenemos niños y niñas con altas capacidades y con TDAH, tenemos también pues, altas capacidades combinadas con dislexia. En ocasiones suele suceder que en esos niños disléxicos pueden desarrollar una alta habilidad a nivel espacial, que son disléxicos, pero se le dan muy bien los puzzles, se le dan muy bien los cubos de Rubik, pero como es disléxico el crío y parece que no rinde en la escuela y se le da mal y saca malas notas y demás, pues
ni nos lo planteamos. Y en verdad el niño lo que le está pasando es que la lectoescritura nos tenemos que olvidar, pero es que el muchacho hay otras áreas en las que está destacando y que nos estamos olvidando de ellas. Nos estamos olvidando de ellas. O con el trastorno del espectro autista también, que muchas veces decimos, no es que el crío autista es que él es muy inteligente, pero porque él está ahí nada más que machacando, pues las matemáticas o yo qué sé, o los huskies, porque le gustan mucho los huskies, o le gusta mucho la biología, y aprende muchísimo de biología, y le gusta tanto, pero porque el muchacho está ahí todo el día machacando. Bueno, pues a veces puede suceder eso, otras veces puede ser que no, puede ser que estemos ante un niño con ese doble perfil de excepcionalidad, ¿vale? Esto es una cosa que a veces también entran un poco dentro de eso invisible, de que esos niños con TDAH, con autismo, con dislexia, no pueden tener estas capacidades también, pero no es así. No es así. Sí que se puede tener al mismo tiempo pues reconocidas esas dos necesidades. Y bueno, un poco, yo creo que con lo que he dicho, pues podemos llegar un poco a esta conclusión, ¿no? Que es que los niños las personas con altas capacidades, niños, adolescentes, adultos, son ante todo personas. Es decir, y esta es otra, a mí no me gusta hablar tampoco de personas superdotadas o personas de altas capacidades o que esta persona es alta capacidad, sino que a mí me gusta hablar de que una persona tiene altas capacidades. Igual que tiene altas capacidades, pues también tiene pelo moreno o tiene, yo qué sé, o tiene gafas o tiene pues eso, problemas de miopía o tiene cualquier otra cosa. Es una característica importante en la que muchas veces nos perdemos en cómo podemos trabajar y cómo podemos ayudar a estos niños, pero que ahora, antes de empezar, se lo comentaba Eusebio. Digo, hay veces en las que parece que nosotros tenemos un hijo, una hija, y de pronto llega la evaluación, nos dicen que el niño o que la niña tiene altas capacidades y parece que de pronto a nuestro hijo lo han largado para afuera y nos han puesto otro nuevo. Y dejamos de saber qué haces con ese crío, con esa cría, con quien por otra parte a lo mejor llevamos una vida normal en la casa y llevamos afrontando las cosas normales del día a día desde hace 8, 12 o 16 años, los que llevemos así. Y al final, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, vamos, una de las principales cosas que podemos hacer precisamente es seguir tratándolo como lo tratábamos antes, de saber la evaluación, de saber ese perfil de altas capacidades que presenta, porque si empezamos a tratarlo de forma distinta, ya ese crío, esa cría, que además suelen ser bastante espabilados, se coscan y empiezan ahí a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están tratando así? ¿Qué es lo que le ocurre a mi papá, a mi mamá, que de pronto me tratan distinto, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Alta capacidad es una cosa, pero además de esa cosa, tenemos 1000 características más que nos definen, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras dudas, inseguridades, motivaciones, las cosas que nos gustan más, las cosas que nos gustan menos y así, ¿vale? Así pues vamos a ver algunos mitos en la alta capacidad. Vamos a ver 3 mitos así y pasamos un poquito a, como ya son y 10, más o menos las 8 y 10, pues vamos a pasar un poquito, terminamos de ver 3 mitos y pasamos a la ronda de preguntas, ¿vale? Pues lo que decimos, un mito, ¿son genios o son uno entre un millón o es una cosa excepcional que vamos, que fuera de serie completamente tal? Y en este sentido, no quiero decir que no, naturalmente son niños que presentan una alta habilidad y que por eso hay esa evaluación y por eso esa respuesta que le damos, pero que también tenemos que tener en cuenta pues, que actualmente lo que se estima y lo habitual cuando hacemos pruebas de cribado grandes a grandes poblaciones es que aproximadamente un 10% de la población presenta algún tipo de alta capacidad intelectual y aproximadamente en la población general un 2% presenta perfil de superdotación, un perfil con ese CI de 130, con esos talentos, con todos esos talentos ahí que hemos encontrado antes. Entonces, es una cosa que sí que es verdad que tenemos que trabajar sobre ella, pero tampoco tenemos que entender ese 1 entre un millón, esa cosa súper excepcional. Pues en verdad tampoco es algo que encontramos con relativa frecuencia. También tenemos eso de que son niños que tienen problemas para relacionarse
Y aquí, en este sentido, tenemos que un poco ser justos, es decir, no necesariamente todos los niños con altas capacidades tienen problemas para relacionarse, no necesariamente, no necesariamente. De hecho, en muchas ocasiones lo que vemos también es que son líderes positivos que ayudan al grupo, que lo guían y demás, que se relacionan fácilmente, pero es verdad que en otras ocasiones hay niños que se desconectan de los demás, que se aíslan porque tienen otros intereses, pues porque a los demás les gusta el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, me gusta la biología, y a nadie de mi clase le gusta la biología o le gustan las matemáticas o el universo como me gusta a mí. Lo cual puede generar, pues que claro, esas aproximaciones sociales, pues terminen en un fracaso pues, porque no tenemos nada de lo que hablar, no hay intereses comunes, no lo encuentro como un poco como mis iguales casi. En ocasiones también pueden generar ese fracaso escolar por esa desmotivación y también pues ese desajuste entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo social, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros identificamos estas capacidades, también exploramos el área emocional, el área social, y así lo reflejamos también, pero es verdad que nosotros identificamos estas capacidades a nivel intelectual, lógico, verbal, espacial, creativo también, pero no a nivel social, emocional, etcétera. Es decir, que ese niño o esa niña con estas capacidades pues no deja de ser un niño, una niña, un adolescente, con todas las dificultades y todas las cuestiones, y bueno, todas las características que presenta un niño o un adolescente de esa edad que hemos visto pues, en otros talleres de padres, pues, que nos ha explicado Gaby y demás. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque a veces hacemos asunciones a estos niños, estas niñas, o los tratamos un poquito como adultos, como si tuvieran una edad superior a la que tienen cuando no es así, cuando no dejan de ser esos niños, niñas, adolescentes. Y tenemos que tener mucho eso en cuenta. Y bueno, y hay mucha gente también que dice en ocasiones, pues mira, mejor cuando hay un niño con altas capacidades, no hagas nada, déjalo estar porque lo va a evaluar, le va a poner la etiqueta y la etiqueta va a hacer que empiece a creérselo, que se lo empiece a desmadrar, o vamos a ponerle talleres y los talleres pues van a hacer pues eso, lo van a agobiar, tal. Y sí que es verdad que si bien en algunas ocasiones, pues muchas sobrecargas, muchas actividades escolares, pues, se nos pueden hacer un poco grandes, en general estos niños necesitan estimulación. Si estos niños nada más que están en la escuela con las actividades rutinarias que ellos hacen normalmente, al final muchas veces vamos a acabar en una desmotivación. Entonces necesitan esa estimulación siempre adecuada un poco a sus intereses, a lo que a ellos les motiva, a lo que a ellos pues más les enganchan. Por eso es muy importante también hablar con ellos, pues para conocer cuáles son esos intereses suyos y estimularlos un poco en esa línea. Así que bueno, más o menos son y cuarto, casi son y 13 minutos. No sé si a lo mejor he ido muy rápido, he explicado muchas estas cosas, así que si queréis coger y preguntarme alguna cosita. Yo creo que ha ido bien, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, voy a dar paso a micro, ¿vale? Para que podáis coger el micrófono, abrirlo y hacer preguntas. Y mientras tanto, pues voy leyendo un par de cosillas que hay en el chat. ¿Vale? Pregunta una mamá, ¿cuánto se tarda en hacer las pruebas? Hace 5 años la tutora me indicó que iban a proponer a mi hijo para que hicieran las pruebas, pero con el COVID me parece que no avanzamos nunca más. Pues ahí tenemos una cuestión también. No sé cómo será el caso concretamente de tu hijo en cuanto al estado, porque, a ver, bueno, luego vamos a explicar este proceso, pero bueno, voy a cerrar la puerta un momento. El proceso básicamente consiste en que la tutora, como te dijo en este caso, hace una derivación, hace una solicitud al orientador o la orientadora del centro educativo, ya sea el centro de primaria o de secundaria. Ese orientador, esa orientadora, pues dependiendo de, por ejemplo, de la edad del niño, de todo esto, pues da registro a esa solicitud y entonces, pues, según cuando llegue el momento, pues inicia esa evaluación. Esto puede depender de muchos factores. Puede ser que esté en ese momento el orientador o la orientadora haciendo otras pruebas, otras cuestiones y habitualmente se suele demorar pues, cuestión de meses
incluso puede llegar a ser 1 año o incluso 1 año y algo en algunas ocasiones, muchas veces las evaluaciones. Si me dices que hace 5 años la tutora indicó que iban a proponer a tu hijo para que le hicieran las pruebas, no sé qué edad tendría tu hijo, a lo mejor no me lo puedes decir, pero puede ser que en ese momento te lo indicara la tutora hablara con el orientador o la orientadora y a lo mejor el niño tendría 6 años y el orientador diría, no, hay que esperarse, todavía no se puede hacer. Entonces, no llegar a lo mejor a tramitarse esa solicitud o no llegar o se quedara un poquillo ahí medio perdida y por eso no llegó a término. Entonces, a lo mejor si me puedes decir la edad, te puedo ayudar un poquillo más. Y mientras te leo otra, dice, sé que la sesión de autismo fue la semana pasada, pero con la sesión de hoy me ha surgido una duda. En caso del autismo, quitando las excepciones flagrantes que se ven enseguida, ¿también hay una edad recomendada para que se le realice a un niño una valoración? ¿O en ese caso sería necesaria una valoración temprana para poder realizar un enfoque correcto cuanto antes? Como he dicho antes, me refiero a casos que a lo mejor son leves y son difíciles de ver, pero que las madres vemos en el niño, que hay un algo que no es típico, que en el colegio no lo identifican o no lo consideran reseñable. Vale. Bueno, pues en este sentido, nosotros tenemos en la región de Murcia un protocolo de actuación ante el trastorno del espectro autista que lo que nos dice es que cuando detectemos indicadores de trastorno del espectro autista, nosotros los orientadores de centro nos hacemos una evaluación sobre esos indicadores, pero nosotros no hacemos el diagnóstico del TEA. El diagnóstico del TEA lo hacen los médicos sanitarios de neuropediatría y muy especialmente de los servicios de salud mental. Entonces, cuando nos establece el protocolo a nosotros que tenemos que hacer esa derivación a esos servicios sanitarios para detectar ese posible caso de autismo, que no una evaluación, sino una derivación a esos servicios sanitarios con unas observaciones, pues en principio es tan pronto como se detecte esos indicadores de TEA. Hay un protocolo, de hecho, que nos establece desde los 0 hasta los 24 meses, creo que es, luego a partir de los 24 meses hasta los 6 años, creo que es, y luego a partir... Hay diferentes procesos, pero básicamente lo que nos dice el protocolo es que tan pronto como se detecte, que hagamos esa derivación a servicios sanitarios. De nuevo, como con la otra madre, pues tampoco sé la situación concreta de tu hijo o de tu hija, no sé si era un niño o una niña, que no sé la situación concreta, entonces tampoco sé qué características presentará o cómo será, pero en cualquier caso, pues a lo mejor hablarlo con el centro, hablarlo con el equipo de orientación, de que toque por el sector, hablarlo incluso con el pediatra en ocasiones, pues puede un poco aclarar esas dudas concretas con tu hijo. Vale. Muy bien, dice, No sé ¿cómo si respondo. podemos, bueno, si acaso, si veis que hay alguna respuesta que no queda clara, pues volver a ponernos en el chat, matizar más un poco, por ejemplo, la edad de los críos o algo más, ¿vale? Y Sí. lo vamos viendo. Mientras tanto, dice Luisa, ¿cómo podemos determinar si el niño o la niña tiene doble excepcionalidad? ¿Podemos obtener ayuda del cole para el diagnóstico? Sí, pues esa evaluación de la doble excepcionalidad, dependiendo de la doble excepcionalidad, porque según un niño con un trastorno del espectro autista y con unas altas capacidades, el TEA lo diagnostica, como hemos dicho, de salud mental, neuropediatría y las altas capacidades las hacemos nosotros. Una doble excepcionalidad la identifica el propio centro y la identifica el orientador, la orientadora, pues, que trabaje en ese centro. Y son ellos los que hacen pues, el diagnóstico, la evaluación más concreta sobre ellos y los que en principio nos dan el feedback. Nosotros no podemos, los papás y las mamás, pues no podemos coger y en principio ir por fuera a una asociación y que esa asociación lo evalúe ni traérnoslo, porque no entra dentro, al menos en la región de Murcia, no entra dentro de los cauces oficiales. Y los cauces oficiales pues son eso, a través necesidades educativas especiales, de iglesia, etcétera, TDAH, altas capacidades intelectuales dentro del propio centro y luego pues esos diagnósticos clínicos, bueno, TDAH también, autismo, pues desde salud mental. Si encontramos que hay al mismo tiempo, pues que se encuentran los dos en el mismo niño al mismo tiempo, pues entonces identificamos esa doble excepcionalidad. Vale, ¿Vale? dice,
¿cómo podemos ayudar al niño cuando está desmotivado con el colegio? No suele querer estudiar porque ya se sabe las cosas. ¿Y cómo estimular al niño si no muestra un interés concreto y cuando muestra alguno se desmotiva enseguida? Pues es complejo. Es la respuesta un poco, es la pregunta del millón. Y a mí, mi experiencia por lo menos, cada niño un poco es distinto. Cada niño hay que encontrarle un poco ese punto, un poco esa respuesta que le podemos dar. Muchas veces, en ocasiones pasa también, eh, aunque del cole se esté intentando estimular o se esté en grupos y demás, que veremos ahora que la respuesta educativa desde el centro, que tenemos que procurar que sea así para motivar al crío y para que tenga retos también en la escuela, hay veces que pasa por intentar ayudar a ese niño a aceptar pues, que hay unos momentos que cuando estamos en la escuela, pues que no, que vamos a estar ahí un poco de disgusto y que tenemos que intentar encontrar la motivación en otras cosas. Entonces, intentar hablar con ese niño o con esa niña, ver qué es lo que le gusta también, explorar cuáles son sus intereses, ser pacientes con ellos, porque muchas veces también nos desesperamos y pensamos, ¿cómo puede ser que lo he empezado 20 veces una cosa nueva y te ha ido otra cosa? En ocasiones puede pasar. Intentar llegar a incluso a acuerdos con ese niño o con esa niña, de intentar que se mantenga a lo mejor en una actividad durante un tiempo, pues a través de eso, alguna negociación con ese niño o con esa niña y acompañarle un poquito en ese proceso, que sepan que estamos disponibles pues, para ello. Pero es complicado. Es muy complicado el conseguir que estos niños a veces se motiven. También muchas veces pues, hablarlo esto con el tutor, hablarlo con el orientador del cole, a ver qué respuesta le podemos dar, si a lo mejor podríamos plantearnos quizás pues, algunos talleres, algunos programas que podamos hacer, algún apoyo específico de algún tipo, pues que no se haya probado y que se pueda hacer. Es una opción también. Muy bien. Dice, aquí hay una pregunta, dice Noelia, ¿las altas capacidades pueden provocar encopresis? Encopresis. Es que no sé, Me va a disculpar, pero no sé lo que es la yo, encopresis. yo tampoco. Hola, sí soy yo. Hola, Hola, Noelia, buenas. dime, Buenas, Hola, Noelia. buenas noches acláranos, o buenas tardes. Sí, ilumínanos, Noelia. a ver, tengo una niña, pues al año ella ya dialogaba, bueno, que enseguida controló la capacidad de hacer pipí y caca Ujú. y entonces de repente ya no las controlaba. Em, Estuvimos valorando si pudiera ser algo del entorno, el nacimiento del hermano, la muerte de mi mamá, varias cosas. Y viendo que no llegábamos a ningún pues fuimos a una psicóloga infantil. Ella, la niña tiene ahora ya 4 años y medio, ¿vale? Mm. Entonces, el problema está en que se le escapa la caca. Ella no se da cuenta que se hace caca, cuando la caca fue lo primero que ella controló antes de los 2 años. Es que entonces ella la estuvo viendo, no le valoró nada porque efectivamente dijo todo lo que usted está diciendo, Borja, que era muy Sí. pequeña y tal, pero que ella le veía un lenguaje demasiado amplio, bueno, que pudiera tener altas capacidades. Y ella es que no estaba muy puesta en ese tema, entonces tampoco la siguió tratando, sino que me dijo que si se descartaba todo lo biológico, a Sí. veces las personas, los niños con altas capacidades, como que están tan absortos, están tan sedientos de todo lo que les rodea, de saber, de entender, que no se da cuenta de que tiene una necesidad de ir al baño. Entonces, pues estamos en ello, hemos ido al digestivo, el digestivo tampoco le ve nada, em, y entonces estamos un poco perdidos. Claro, claro. Pues ahora mismo yo por lo menos que conozca, o a mí por lo menos no se me han planteado casos de ningún niño, se me han planteado casos de niños con esos problemas que describes, pero no me ha ocurrido de que se relacione con una alta capacidad concretamente. Yo imagino que, bueno, a digestivo habré ido y demás,
No sé si quizá a lo mejor el neuropediatra nos pueda decir en ese sentido, por si acaso, porque me has dicho algo así como que la niña puede tener así despiste, la niña en algunas ocasiones se queda así como ensimismada o algo así, ¿puede ser? Tiene un juego muy suyo, Muy muy suyo, suyo. Sí, ella claro, te juega contigo, pero en su juego, en su claro. juego. Luego, aparte, muy selecta con las personas. Ujú, No tiene grandes amigos, pero los que tiene a piñón fijo. Le gustan mucho las cosas de biología, se sabe todos los nombres de todos los insectos, los animales. Vamos, la señora dice que le da clases de biología. que de clase de biología a la niña. Sí. Entonces, se absorbe en ese mundo, se Claro. absorbe Mm, con mamá, hoy para leer esta noche el cuento, y el cuento es la enciclopedia claro. de los porqués. Y entonces, no sé, como si, si absorbiera todo lo de su alrededor y se olvidara o no se diera cuenta de que tiene esa necesidad de ir al baño y siempre se le va escapando. Y se Eso es en copresis. Y eso fue lo que me sí, dijo. Se lo comenté al digestivo. Bueno, han estado sí, valorándola, no le ven nada. Me dijo claro. que pudiera ser, pero como todavía es demasiado pequeña, pues para diagnosticar una alta capacidad, bueno, diagnosticar, Claro. esa no es la palabra ya. Sí, Eh, pero efectivamente. claro, La cuestión también que veo con eso es que, claro, es decir, incluso aunque dijéramos la niña tiene una alta capacidad, eso no solucionaría tampoco la cuestión. Eso no lo solucionaría. Entonces, es complejo, es una cuestión que quizás deberíamos pues, eso, pues, abordar con un poquillo más de atención para saber un poquillo, pues, quizás cómo ha sido pues, esa educación o ese contacto de la niña pues, con el aseo personal, si la niña es consciente o no es consciente de que se ha hecho caca en la ocasión en las que suceda, si dice la que no se da niña cuenta. no se Dice da que no se da cuenta, cuenta. no se No. da cuenta. Hay muchas orientaciones ahí para hacer. Yo muchas veces cuando tengo papá y mamá, que a veces puede suceder con niños con 3, con 4 años que no llegan a controlar bien esfínteres, pues hay, por ejemplo, pues hay programas de entrenamiento para hacer cosas para hacer un poco genéricas. Pues, por ejemplo, intentar cuando le limpiamos el pipí, la caca, bueno, en este caso la caca, intentar poner un poquito más cara de disgusto, utilizar algo un poquillo más tibia, incluso tirando un poquillo más fría, que en ese momento agradable tampoco para la niña. Intentar también a lo mejor, hay que tener cuidado porque puede generar ansiedad, pero del hecho de que tengo que hacer caca, pero intentar establecer algunos momentos, de decir, ahora venga, vamos a pensar, ¿tenemos caca o no tenemos caca? Tenemos que ir al baño para que vaya generando un poquillo esa Sí, conciencia, al también lo intentar hemos ver. hecho. Ujú. Es que por eso me Es que imagino que si tenéis ese recorrido es porque ya habéis hecho varias cosas. ya estamos Varias cosas, desesperados y lo que me me dijo imagino. fue eso, que la niña puede presentar altas capacidades por lo que ella valoraba y Hmm, que pudiera estar relacionado. Pero claro, se quedó ahí la cosa. Se ha quedado ahí y no sabemos ya para dónde tirar, si hay personas que lo pudieran valorar, si no. claro. Va a ser 5 años en febrero. Va a hacer 5 años en febrero, claro que es que ya son casi 5 años. Ya son casi 5 años la niña. Pues es un caso que es lo que decimos. Quizás más poco a poco, viéndolo más detenidamente, quizás incluso con el orientador o la orientadora también del cole, que pueda echar una mano con este tipo de Ujú, cosas, con seguimiento, ujú, podamos ver un poquillo eso. Pero la ujú. verdad es que no te sé decir. Concretamente con las altas capacidades no me he encontrado casos de niños que encontremos al mismo tiempo esa alta habilidad y al mismo tiempo esto relacionado, no me he encontrado. No me he encontrado. Ujú, Entonces no te ujú. puedo ayudar. Vale, pues muchísimas Siento mucho. gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, María José dice, ¿me podéis orientar? Esta va a ser la Sí, última por el momento, ¿vale? Luego muy bien. continuaremos. Dice, ¿me podéis orientar cómo debe ser el trabajo de la orientadora con mi hijo ya evaluado? Mm, Desde que lo evaluaron hace 2 cursos, ni una reunión conmigo, ni con la tutora. ¿Hay un protocolo que indique lo que se hace? Te mm, pongo en situación. Tiene 11 mm, años y se aburre. No ha cogido un libro desde el comienzo de curso. mm, Otra duda. La tutora de mi hija de 5 ya nos ha dicho que sería interesante evaluarla. Me han mm, dicho que por edad no. Y por mm, ser hermana, de altas capacidades. mm. Vale, son 2 preguntas. Estamos hablando del crío de 11 y de la cría.
Vale, pues empezando por el crío de 11. En infantil y en primaria, pues bueno, como dices, la evaluación, imagino que si tiene 11 años, pues la evaluación sería cuando estaba en cuarto de primaria, el niño. Nosotros, en principio, especialmente en infantil, en primaria y secundaria también, pero especialmente en infantil y primaria, la intervención la hacemos con un carácter muy indirecto. Muy indirecto, esto es así en la región de Murcia, porque atendemos pues de media unos 3 coles, 4 más o menos, 3, 4 coles, atiende un único orientador. Entonces, es verdad que no podemos sentarnos tanto con los papás y con las mamás o con los niños, como muchas veces nos gustaría. Lo habitual en estos casos, como el que describe, es que se haga una evaluación pues en un tercero, en un cuarto de primaria, y en principio ese orientador, esa orientadora no intervenga con la familia, salvo en ocasiones muy puntuales o, por ejemplo, para orientar en ocasiones a la tutora, al tutor, al equipo directivo, para cómo trabajar con ese niño, que no intervenga durante todo ese periodo con la familia hasta llegar a sexto de primaria. ¿Por qué digo hasta llegar a sexto de primaria? Porque en sexto de primaria se hace una revisión de esa evaluación, que es algo que vamos a ver ahora en el punto siguiente. El crío se le evalúa en algún punto de la primaria y en sexto de primaria se vuelve otra vez a pasar el protocolo, a evaluar otra vez para saber cómo ha evolucionado esa alta capacidad. Como es tan sensible del desarrollo, tenemos que saber cómo va evolucionando para poder también dar una respuesta adecuada. Entonces, es habitual que, salvo que haya habido alguna demanda o alguna característica especial, como por lo que me dices, pues puede ser que está viendo porque el niño está así muy desmotivado, está tal, pero lo habitual es eso, y de hecho nos lo dicen mucho los padres y a mí me lo dicen un montón. Dice, es que se evaluó a mi crío hace 3 años y no hemos tenido noticias tuyas. Digo, pues es verdad, me gustaría que no fuera así, pero es verdad que en muchas ocasiones así es. En principio, si está en sexto de primaria, como me dices, pues muchas veces en muchos coles se hacen las revisiones a partir de enero, febrero, se empiezan a hacer ahí. Puede ser habitual que ahora es posible, a menos de que haya pasado alguna cosa, porque tampoco será situación concreta, pero es posible que se pongan en contacto pues, para esto. Y luego, en cuanto a la pregunta de la niña, que decíamos una niña con 5 años, que puede ser interesante evaluarla, pero volvemos un poco a lo de antes. Es verdad que tenemos un niño, un hermano con altas capacidades intelectuales, pero eso en el protocolo no se contempla. No considera que se adelante ni que influya en eso. Es decir, el protocolo establece que la evaluación, salvo en casos excepcionales, va a ser a partir de tercero de primaria. Los casos excepcionales son únicamente y exclusivamente cuando vemos que el niño está muy desconectado, que no conseguimos que enganche y que necesitamos tomar medidas específicas para las cuales necesitamos esa evaluación, que sin esa evaluación no podemos tomarlas, que las vamos a ver ahora. Si no es el caso y la niña va respondiendo bien y va evolucionando bien en su grupo aula, la evaluación es a partir de ese tercero de primaria. Así que bueno, espero haber respondido a vuestras dudas y si Eusebio lo ves bien, pues vamos a continuar un Pues sí, poquito, ¿vale? vamos a continuar y luego continuaremos con las que han quedado Sí, pendientes y algunas porque más que podáis hacer, ¿vale? porque Venga, sí, además son muy interesantes. Bueno, venga, pues adelante. bueno, como decía un poquito, también podemos decir que siempre logran el éxito escolar y laboral, y en este sentido, pues, de nuevo, pues ese éxito escolar y laboral no depende solamente de esa alta habilidad del niño o de la niña, sino que también depende de factores motivacionales, sociales, de los valores que pueda tener, pues de esa imagen personal, de cómo se ve en el futuro. Entonces, pues a lo mejor ese niño o esa niña, pues no se ve en esa posición de éxito laboral, no es una prioridad para él o para ella, sino que son otras cosas, o puede ser que se haya desconectado, que se haya desmotivado, como en algunas ocasiones ocurre, como estamos viendo, y precisamente por eso no lleguen a alcanzar pues, ese rendimiento. Pues vemos, no siempre es así. También todos los niños de altas capacidades, esto es algo que vemos muchos niños precoces que decimos tienen altas capacidades, pues no siempre. Y de hecho, tenemos que intentar ser con eso muy sensibles porque hay muchos niños con altas capacidades
que muestran un retraso madurativo más tardío que el resto de niños, que el resto de niñas, que puede ser que tarden un poquillo más en adquirir el lenguaje, que tarden un poquillo más en adquirir la lectoescritura. Y puede ser también que hay niños con un desarrollo muy temprano de esas habilidades que con el desarrollo pues van un poco llegando un poco a la referencia de su grupo, ¿vale? Entonces tenemos que ser con eso muy sensibles y no precipitarnos en poner tampoco etiquetas que están un poco, que nos están generando unas expectativas que a lo mejor luego en el futuro no se cumplen, ¿vale? Y bueno, y lo de que hemos hablado antes, de que existen más niños que niñas con altas capacidades, esto es un error y es un seco tremendo que muchas veces encontramos. El número de niños y de niñas de altas capacidades es idéntico cuando se pasan pruebas a grandes grupos, cuando se pasan en escala a todo el grupo clase, encontramos el mismo porcentaje tanto en niños como en niñas, no es distinto. Hay ese sesgo de entender que la inteligencia es algo de niños, que esa excelencia es algo de niños, que las niñas no presentan esas cosas. Pero es un sesgo nuestro, de nosotros como profesionales, de los papás, de un poco de toda la sociedad en general, pero no es así, ¿vale? No es así. Es otra cosa también a la que tenemos que prestar atención en ese sentido. Entonces, llegando a lo que hemos ido adelantando, que es cómo identificamos las altas capacidades en la región de Murcia. Y en esto tengo que poner mucho ese énfasis de que es en la región de Murcia, porque cada una de las 17 comunidades autónomas lo hace de forma distinta. Si bien los perfiles son parecidos, el proceso es, bueno, también es parecido, pero no tanto. Entonces, aquí esto voy a hablar de cómo lo hacemos aquí en la región de Murcia a día de hoy, que es algo que puede cambiar y que de hecho tiene pinta de que este proceso lo van a modificar de aquí a dentro de poco. Entonces, bueno, lo voy a plantear en 3 preguntas. Primera pregunta, ¿quién deriva? ¿Quién solicita? Y en este sentido, quien solicita es el tutor o la tutora, principalmente a través de un modelo que tienen ellos para solicitárnoslo. Puede ser también que el orientador o que la orientadora pues lo solicite porque ha encontrado algunos indicadores en ese niño con una observación que ha hecho, ha encontrado en una prueba de cribado, ha encontrado unos resultados notables y quiere seguir explorando. Entonces solicita el orientador y excepcionalmente puede ser que soliciten también y que nos lleguen también por parte de la familia. Pero normalmente cuando esas solicitudes las solemos recoger eso, del tutor, del equipo docente o del orientador. ¿Cómo se evalúa? Pues de acuerdo primero con 2 fases que identificamos. Una primera fase es esa prueba de cribado en la que pues pasamos algún tipo de prueba con carácter general a lo mejor a todos los niños, a un número determinado de niños, de niñas del grupo para identificar posibles casos. Y en ocasiones también se pueden aplicar, si lo vemos conveniente, pues algún cuestionario a la familia, a los docentes. ¿Que identificamos a partir de ahí pues esos indicadores? Pues pasamos a la segunda fase, que es propiamente la de evaluación. En esa segunda fase de evaluación psicopedagógica, pues no vamos solamente a explorar en ese niño esas actitudes, esos talentos que hemos visto, esas actitudes cognitivas, función ejecutiva, etcétera, sino también vamos a explorar el estilo de aprendizaje, la motivación hacia la tarea, en qué agrupamiento funciona mejor el muchacho, ante qué tarea está más motivado, etcétera, el rendimiento académico que presenta y también los aspectos socioemocionales. Utilizamos, además de entrevistas con tutor, con familia, pues 2 cuestionarios concretos pues, a este respecto. Y finalmente, pues habiendo hecho esa evaluación, pues también cuándo, que es algo que también hemos adelantado un poco en las preguntas, pues con carácter general a partir de tercero de primaria. Antes de tercero de primaria y en muchos casos identificado a partir de procesos de cribado general que se realizan, pues no necesariamente, no es algo necesario, obligatorio, que pasa así en todos los coles, pero que en algunos coles se hacen esos procesos de cribado en tercero de primaria y también en primero de la ESO, en ocasiones, ¿vale? Y de forma excepcional, antes de tercero de primaria, en razón, y esto lo he copiado literalmente de lo que nos dice la norma, a la significatividad de las necesidades educativas del alumno o la alumna en colaboración con el equipo específico de altas capacidades, que es una figura que os presento ahora, que es un equipo específico que tenemos en la región de Murcia, configurado por orientadoras,
y un orientador especializado concretamente en altas capacidades y que asesoran a nivel de toda la región de Murcia sobre respuesta educativa, evaluación psicopedagógica de casos de casos pues, más complejos, etcétera, ¿vale? Esto es un poco el protocolo resumido de cómo lo hacemos. Entonces, ya pasando al tercer punto de qué herramientas tenemos desde la escuela, pues tenemos, por una parte, tenemos que tener en cuenta que estos niños necesitan desarrollar tanto habilidades blandas como habilidades duras. Esto lo digo porque muchas veces nos centramos en los papás, los profes, en que el niño aprenda idiomas, en que aprenda programación, en que aprenda, en que vaya al conservatorio, todo ese tipo de cosas, y todo eso está muy bien, pero todo esto son habilidades duras que, como hemos visto, son conocimientos específicos que se adquieren a través de esa formación y de la experiencia, que son medibles y cuantificables. Es muy interesante, además de todo eso, pues desarrollar esas habilidades blandas, que son esas habilidades que complementan esas habilidades duras que permiten a esa persona pues, interactuar de forma efectiva en el trabajo, en la vida personal, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que prestar mucha atención a todo esto que hemos dicho, pero también tenemos que prestar atención a cómo favorecemos en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, esa autorregulación emocional, ese conocer mis propias emociones, ese poder gestionarlas ante distintas situaciones, ante momentos de estrés, ante momentos de euforia, que también tenemos que aprender a gestionar esos momentos de alegría extrema, especialmente también muchos en adolescentes. Entonces, aprender a ser consciente de lo que estamos sintiendo, gestionarlo, etcétera. Ese pensamiento crítico también, esa habilidad para poder coger y reflexionar sobre qué es lo que me están contando, etcétera. La organización, la planificación, son muchas veces niños que tienen muchas dificultades para establecer técnicas de estudio, para poder establecer rutinas, porque como terminan las cosas no les resulta muy sencillo y demás, pues no llegan en ese sentido pues, a conectar y a generar esos hábitos que son por una parte muy importantes. Esas funciones ejecutivas que hemos adelantado de atención, de planificación, orientación espacial, etc., metacognición, etcétera, pensamiento creativo, la persistencia o también esa gestión de la motivación. Ese saber que en ocasiones podemos estar realizando tareas que son más monótonas, que son más repetitivas, pero que lo estamos haciendo en pos de que en otro momento puede ser que hagamos algo que nos motive más o en pos de alguna motivación un poquillo más demorada en el tiempo, algún objetivo que sí que nos motive, aunque para eso tengamos que coger y pasar por cosas que no nos motivan tanto o que no nos motivan directamente. Ese también un poco saber regular aquellas cosas que nos interesan muchísimo, que estamos ahí, pues saber un poco regular y dosificar eso tampoco para no quemarlo, que en muchas ocasiones también me interesa establecer un poquillo a lo mejor pues esos momentos para meternos en esos temas que nos interesan tantísimo, para no llegar a ese punto. Entonces, nosotros cuando programamos y cuando intervenimos, pues tenemos que tener en cuenta un poquillo estas dos habilidades, ¿vale? ¿Y qué hacemos desde el cole, o qué podemos hacer desde el cole y desde el instituto para ayudar a estos niños? Pues tenemos, digamos que 4 actuaciones o 4 medidas, así un poco a grosso modo, un poco 4 categorías de actuaciones que podemos hacer: generales, ordinarias, específicas y otras medidas. Actuaciones generales, por ejemplo, pues podemos hacer, por ejemplo, colaboraciones que haga el cole o el instituto con entidades como, por ejemplo, la universidad, que hay muchos institutos que lo hacen. Pues hacen, por ejemplo, alguna colaboración de algún proyecto de construir alguna historia, algún coche o alguna cosa con la universidad. Y fíjate, vamos a verlo, ahora vamos a diseñar esto, o vamos a contribuir haciendo esto, por ejemplo, o vamos a hacer una visita, o vamos a hacer un proyecto, pues colaboración de ese tipo, que en algunas ocasiones se pueden hacer. Rincones y espacios también en el aula de enriquecimiento para que estos niños también pues tengan un banco de recursos dentro del cole, ya no para hacer fichas cuando terminan el trabajo que tienen que hacer para eso, sino también pues para tener otras actividades más motivantes, más manipulativas. Lo que sé, por ejemplo, muy habitual en los coles, pues que se hagan talleres de periódicos
con los niños. Y entonces, pues muchas veces estos niños con altas capacidades pues se ven muy motivados a decir, ay, mira, pues participo en el periódico, voy a hacer un artículo, un complemento de esto que me gusta tanto, que a mí me gustan mucho los marsupiales, y voy a hacer un artículo sobre los marsupiales chulísimo, lo voy a publicar y lo voy a presentar en el periódico de todo el cole. O tenemos una radio, a lo mejor, o tenemos una cuenta de Instagram también, pues, para ese tipo de cosas, por ejemplo. O tenemos también un taller de fotografía que hacemos también con algunos niños, pues que también les interesa. Todos estos rincones y estos espacios pues los tenemos que construir mucho en función de esos intereses y de esas motivaciones que estemos en ellos y seguirlos también en eso. Es decir, no hay una fórmula que funcione con todos los niños, sino que tenemos que también escucharlos mucho y saber cómo podemos acercarnos a ese terreno suyo. Proyectos, por ejemplo, que podamos llevar a cabo, efemérides, por ejemplo, pues yo qué sé, el día, pues un día me invento, pues el día de la química, por ejemplo, pues vamos a hacer hoy, aprovechando el día de la química, vamos a hacer un proyecto con pues con un experimento que lo vamos a preparar durante un par de semanas antes y luego vamos a salir delante de todo el cole y lo vamos a presentar de cómo hacemos investigación y hacemos una presentación para explicar qué está pasando, pues aprovechar todos esos días pues para también hacer proyectos que les estimulen, ¿no? Y luego también, pues, actividades preescolares, que en este sentido es muy importante tampoco no, pues no sobrecargarlos, pero es verdad que muchas veces las AMPAs pues, ofertan actividades como, por ejemplo, el ajedrez, la programación, la robótica, pues que a estos niños, pues el teatro, que muchas veces a estos niños pues, les puede motivar mucho. Luego ya entramos ya en la clase y encontramos medidas ordinarias, que son medidas que podemos aplicar a todos los niños, tengan o no la evaluación de altas capacidades intelectuales. Enseñanza multinivel, que significa, pues, planteamos un proyecto y planteamos distintos niveles de complejidad en función de los distintos niveles que tenemos en la clase, de forma de que podemos al mismo tiempo dar respuesta a aquellos niños con dificultades y a aquellos niños con un rendimiento superior también a la media. Tenemos también metodologías activas, como por ejemplo, súper interesante con estos niños el Flipped Classroom, que es que podemos hacer un poquito un cambio de roles en el que los niños tienen que, especialmente en los institutos, preparar materiales, presentarlos delante de la clase, hacer un poco de profe durante ese momento. También tenemos, por ejemplo, pues, el aprendizaje servicio, en el que bueno, pues, se llevan a cabo proyectos con el entorno social, etcétera. Aprendizaje autónomo, tutoría entre iguales, que hay que tener cuidado con la tutoría entre iguales, porque a veces, igual que con el Flipped Classroom que acabo de explicar, a veces dar al niño una responsabilidad como si fuera el profe, pues puede generar problemas en el sentido en el que estamos por una parte dándole unas responsabilidades que no le tocan por edad y por otra parte ese autoconcepto también puede tener complicaciones en el hecho de sentirse, mira, yo estoy aquí, soy el profe, tengo un estatus sobre mis compañeros que están aquí. Eso en las relaciones sociales en algunas ocasiones puede generar conflicto. Entonces, la tutoría entre iguales siempre se recomienda que sea entre niños que puedan ayudarse mutuamente. Es decir, lo típico de yo te ayudo en mate y tú me ayudas en lengua. Yo te ayudo en social y tú me ayudas en inglés. Porque si es un niño que siempre es el que está ayudando, primero que es una sobrecarga muy fuerte y segundo que a nivel de autoconcepto emocional puede en ocasiones generar también problemas. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, tenemos pues, un montón de cosas, ¿vale? ¿Que tenemos la evaluación hecha? Pues una vez hecha la evaluación, tenemos otras medidas a las que podemos, u otras respuestas educativas a las que podemos acceder. Entre otras, por ejemplo, podemos hacer que ese niño asista a sesiones de área de cursos inmediatamente superiores. En primaria podemos hacer que ese niño, que esa niña asista hasta un 20% de sesiones de un curso o de un área de un curso superior y en secundaria podemos llegar incluso hasta un 40%. ¿Vale? Entonces, ese niño, esa niña, durante esa hora de mates que le toca, pues coge, en vez de ir a las mates de cuarto, pues va a las mates de quinto. Y entonces, pues está en esa, no se hace una flexibilización como tal del todo, pero sí que en ese momento pues se asiste a esa clase, para que de alguna forma pues haya contenido un poquillo más complejos que le motiven un poquito más. Adaptaciones también de enriquecimiento de ampliación, pues
por ejemplo, un poco lo que hemos dicho con la metodología, con el aprendizaje multinivel, es decir, pues hacer adaptaciones en el que el mismo trabajo que estamos haciendo lo trabajemos con un poquito más de nivel de complejidad. Pues si a uno, por ejemplo, le pedimos en una cartulina a un niño que nos pegue las fotos de los tipos de columnas y que nos explique lo que es, pues a este niño, por ejemplo, podemos pedirle que coja y que nos pegue las fotos, nos explique lo que es cada columna, escriba lo que es cada columna y luego haga una presentación en la que nos explique a todos pues, qué es lo que es cada columna de esa, por hacer un poquillo de esa ampliación. O que además de esas columnas que estamos viendo, pues que además nos explique otros aspectos sobre sobre esto, la cultura griega o la cultura romana, ¿vale? Un poco en ese sentido. Agrupaciones de enriquecimiento. En este sentido, es una cosa que en algunos institutos se hace, que es coger y hacer grupos con alumnos, se hace a lo mejor 1 o 2 horas a la semana, en la que se agrupan estos niños con perfiles de alta capacidad intelectual o con perfiles de alto rendimiento, aunque no tengan esa evaluación. Bueno, miento, no. Cuando tengan esa evaluación, tiene que ser cuando tengan esa evaluación, y entonces salen fuera de clase y llevan a cabo algún proyecto complementario, algún trabajo, que algún profe lo coordine, pues un poco de enriquecimiento para eso. Y por último, la medida un poquito más radical que tenemos es la flexibilización, que es lo que entendemos como adelantar al niño o a la niña un curso, coger y adelantarlo y llevarlo a otro curso. Esto no lo tenemos que entender como el santo grial o la panacea, porque adelantándolo un curso puede ser que ese niño que está desmotivado tampoco conecte, porque directamente es que el problema no era con el contenido, sino que era con el entorno escolar en sí, con la dinámica escolar, y puede generar luego problemas socioemocionales, porque tenemos al niño, tenemos a la niña que es del 2000, todos somos del 2014 y este niño, esta niña es del 2015, entonces como el pequeñazo que está aquí, que hace aquí, porque está en la clase, termina generando pues esta diferencia con los iguales porque puede generar esos problemas socioemocionales. Entonces, pues, hay que hacerlo. En Murcia se hace muy poquito, la flexibilización en casos muy excepcionales. Y luego tenemos otras medidas, principalmente 2. Centros de promoción de talento, que esto es un programa que tenemos en la región de Murcia, en el que pues una red de centros, tanto de primaria como también centros de secundaria participan, pues a través de una convocatoria que se realiza, hay que presentar un programa, hay que inscribirse y demás, y si te terminas seleccionando, pues básicamente te requieren, pues entre otras cosas, que lleva a cabo pues, algunos proyectos para identificar pues, más en profundidad a ese alumnado, que lleva a cabo también proyectos para intervenir con ellos, que también facilitan que haya colaboración entre estos centros para compartir ideas. Digamos que estos centros concretamente de promoción de talento pues van a tener en principio pues otra respuesta educativa un poquillo más especializada hacia esas altas capacidades, proveniente principalmente pues, de esa mayor formación o de esa mayor implicación en el tema. Eso no quiere decir que en otros centros no sean de promoción de talento no se les dé respuesta, ni mucho menos. Pero es verdad que muchas veces en los centros de promoción de talento, pues todas esas colaboraciones con la universidad que hemos dicho, o de proyectos chulos de altas capacidades, pues lo habitual es que se suelen llevar un poquito más aquí, ¿vale? Y luego tenemos también los talleres de enriquecimiento, que a los niños que tienen esa evaluación, a partir de que están en cuarto de primaria, a partir de esos 9 años, pues pueden acceder a estos talleres, que son talleres que se hacen de forma extracurricular, una vez cada 2 semanas aproximadamente, están dirigidos a niños con esa evaluación de altas capacidades intelectuales y pues se hacen de muchísimos temas distintos, de ciencia, pues de teatro también, de arte, de historia, de filosofía, de muchísimas cosas. Van rotando, entonces pues todos los niños van pasando por las distintas temáticas y a la fuerza pues van viendo cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno. Y ya un poquito por terminar también un poquito con esto, el último punto, que es un poco que podemos hacer la familia. Pues la familia al mismo tiempo podemos hacer muchas cosas y también muchas veces tampoco nos tenemos que, es decir, tampoco tenemos que hacer nada así demasiado especial ni nada así demasiado específico para estos niños, porque es lo que decíamos antes, es decir,
no dejan de ser al final, y vosotros lo sabéis, son nuestros hijos, son nuestras hijas y al final pues son ellos y son ellas. Y les funciona lo que les funciona. Tengan altas capacidades, no tengan altas capacidades, son lo que son. Pero así como algunas recomendaciones con carácter general, yo recomendaría buscar apoyo especializado, ya sea con el tutor, con el servicio de orientación de vuestro centro, con una asociación de padres, que la hay, pues hay muchos servicios a los que acudir, que están disponibles, que además, pues que también, estos concretamente que os he dicho, son servicios que son gratuitos. Tú puedes mandarle un toque a tu tutor o puedes coger y llamar a la asociación de padres o al orientador y no te van a cobrar. Entonces, pues eso, en ese sentido, pues interesante que nos preguntar, igual que me hacéis aquí ahora, enteraros, qué podemos hacer, cómo podemos, y poco a poco ir desgranando un poquillo, ir pues un poco sacando el hilo y sacando un poquillo por dónde podemos ir. Pues como hemos dicho antes, escuchar y estimular esos intereses del niño, no decidamos por esos niños, por esas niñas esa actividad extraescolar, preguntémosle, ¿te gusta la programación o te gusta el ajedrez o te gusta la pintura o te gusta el taekwondo o te gusta el fútbol? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Quieres que probemos con esto? Probamos 6 meses a ver qué tal, si te interesa o no te interesa. De las 3 o 4 actividades que muchas veces estos niños pueden llegar a tener 3 o 4 actividades extraescolares, ¿de verdad que te gustan todas? ¿Quieres que quitemos alguna? ¿Cuál quitamos de todas estas? A veces, muchas veces los niños se agobian, porque es que si tenemos todas las tardes liados con tomas, los deberes y todo esto, podemos tener estas capacidades, pero es que no somos superhéroes, no podemos con todo. Y si tenemos 5 ejercicios de mates, tenemos 5 ejercicios de mates. Aunque no tardemos 1 hora, tardaremos 45 minutos, pero vamos a tardar, vamos a tardar. Y si tenemos muchas cosas, pues nos podemos agobiar. Moderar hábitos de estudio y de trabajo, aunque sean media horita al día, porque esto con los niños pequeños me pasa eso, tercero o cuarto de primaria, es que mi nene, mi nena estudia en el coche mientras vamos a la casa. Bueno, pues cuando llega a la casa, aunque sea 10, 15 minutos, 20 minutos y con pomodoro, nos lo ponemos ahí el pomodoro, con la musiquita, con los altavoces, que nos estimule un poquito. Pero he puesto aquí sí, el alumnado suele tener muchas dificultades para adquirir hábitos y rutinas. Entonces, aunque sea la rutina de nos sentamos, vemos lo que tenemos que hacer, sacamos, hacemos alguna cosita, nos levantamos y terminamos, pero que haya un poco esa rutina. Según vaya aumentando la complejidad, pues aumentará el tiempo, pero por lo menos que esa rutina diaria la tengamos. El desarrollo emocional de estos niños, por esas dificultades en ocasiones para integrarse en ese grupo de iguales, pues a través de actividades escolares, que tengan otros entornos también en los que relacionarse con niños distintos de los que tienen en su clase, pues para poder conocer otros niños en los que ya no sean como los conocidos como los listillos o como los que saben o los que siempre sacan 10, otros espacios donde puedan socializar, ¿vale? Potenciar autonomía y habilidades blandas, es decir, no tenemos que dejar de enseñarle a estos niños pues, a recoger la cama, a recoger la mesa, a poner los platos, a cocinar con precaución, a hacer todo este tipo de cosas, pues siempre es muy importante, no potenciarlo solamente con esa habilidad específica, sino también con todo este tipo de cosas, ¿vale? Revisar nuestras expectativas, que no nos dejemos cegar por el, "Buah, tiene estas capacidades, ya está todo hecho, ya está todo hecho". A lo mejor no, es decir, al final son niños y tienen muchas cosas todavía que hacer. Entonces, revisemos también eso, evitemos la sobrecarga con esas actividades extraescolares, hablar con el niño y con la niña sobre estas capacidades. Hay veces que lo llamamos como un tabú, hay veces como que lo llamamos de, "Nah, no, te han sacado, te han evaluado, pero pues hablemos cómo te sientes, qué es lo que han hecho en esa evaluación, qué están haciendo en clase, cómo están con tus compañeros, cómo te tratan tus compañeros". Hablar abiertamente, que no son tabú, porque si es un tabú, al final ellos lo van a gestionar y a lo mejor no lo gestionan tan bien como si tuvieran un adulto a su lado. Ayudar y acompañar, efectivamente, como he dicho, y que el árbol pues, no nos impida ver el bosque. Es decir, nuestro niño, nuestra niña, pues sigue siendo nuestro niño, nuestra niña, aunque tenga ese diagnóstico de altas capacidades. Es decir, tenemos también que pues, ver un poquito más de ahí y centrarnos también en quién es nuestro hijo y en tratarlo como tal, como ese niño, esa niña.
Y si en algún momento pues tenemos dudas, pues como hemos dicho, al orientador de centro, al equipo de altas capacidades, bueno, nos podemos poner también en contacto con ellos. Tienen, por ejemplo, un Instagram también, es que a lo mejor podemos hablar con ellos. Los tutores y el equipo directivo, o asociaciones como, por ejemplo, en Murcia tenemos la Asociación de Talentos, que está muy guay, una asociación de padres que funciona también muy bien. Y bueno, vamos a terminar ya con un pequeño vídeo, que se hizo aquí en la región de Murcia, muy bonito, en un instituto pues, de promoción de talento con niños pues, de este perfil, ¿vale? Así que, bueno, vamos a darle. Pues en el colegio estábamos en sexto y bueno, pues sorpresa, nos dijeron que éramos altas capacidades y bueno, hicimos un test y todo lo que se hace y eso. No, nunca me he sentido distinto a los demás, siempre me he sentido muy integrado en mi grupo de amigos, en mi clase y todo. Yo sigo mi vida normal, es solo un dato más a la lista. Me dicen cerebrito, que soy de altas capacidades y siempre apruebo todos los exámenes, y etcétera. Me dicen que es imposible que a mí me pueda costar tanto porque dicen que yo soy como superdotada y que me tiene que resultar fácil. Y entonces a mí pues me afectaba un poco, que me dijeran que yo era la lista. Mis compañeros muchas veces me han dicho que soy una superdotada, que nunca había suspendido, que todo tenía que saber. No quería hacerlo. Me daba miedo lo que pudiera decir otra gente o que me pudieran mandar un trabajo más duro, porque yo estaba bien como estaba. Me sentí un poco diferente porque me creía que era más listo de los otros, pero en realidad no es así. Yo creo que no pediría nada así en especial a nadie, porque yo me siento normal o como los demás. Pero tal vez sería que aunque no me sienta excluida ni nada, pero que no tampoco me etiqueten ni nada, porque soy una persona como todos los demás y no tengo así nada diferente o en exclusiva. Simplemente al sistema educativo le pediría entrar una hora más tarde a clase. Del sistema educativo pediría pues que hiciéramos más talleres todos. Y a mis compañeros sí que les pediría que dejaran de ponerme la etiqueta. Yo creo que no es un desafío para mis padres, porque mi madre desde siempre ha sido como mi segunda maestra, me ha ayudado y siempre ha sido como mi apoyo, la que me ha ayudado siempre.
Bueno, pues nada, un poco con este vídeo, para que veamos que hay muchos niños de altas capacidades, no todo es un poco lo que entendemos siempre y que es muy importante también escucharles, es muy importante también hablar con ellos, no tomar decisiones por ellos, sino preguntarles qué es lo que necesita y tal. Y muy relacionado con estas preguntas, pues ahora si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, igual que hemos hecho antes, escribimos por aquí o si yo las va leyendo, vamos hablando y me vais diciendo, ¿vale? Muy Así que nada, bien. muchas gracias. Pues nada, lo primero, muy buena presentación, Borja, muchas gracias. Que seguro que nos ha aclarado a todos muchísimas cosas de las altas capacidades, ¿eh? Seguro que sí. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir leyendo y también tenemos el micro abierto, ¿vale? Sí. Tú no te preocupes porque aquí tenemos hasta las 9:30 tenemos. Luego las personas que se tengan que ir porque tenéis que hacer cosas en la familia y tal, pues luego lo podéis escuchar en diferido y ya sabéis que os lo vamos a mandar todo. Bueno, pues la siguiente pregunta que había en el chat decía, una reflexión. Tengo entendido que el cerebro de las personas con altas capacidades es un cerebro con características funcionales y anatómicas diferenciales. ¿Sería posible evaluar esa forma peculiar de funcionamiento como un todo? El cómo actúan los distintos talentos entre sí, cómo gestiona el cerebro globalmente la información. Tengo la impresión de que talento por talento hay algo que se escapa. Sí, el tema, la neurología está investigando precisamente, bueno, lleva investigando el tema de la inteligencia pues, desde que se fundó la neurología, que si la onda beta, que si demás. Yo no tengo tan claro, fíjate, el que haya diferencia estructural en los cerebros con estas capacidades. Y lo digo más que nada porque a mí me da la impresión de que las altas capacidades, como hemos visto antes, es más un continuo que una característica un poco de una clasificación que un compartimento estanco. No podemos tanto decir que hay niños de altas capacidades y niños que no tienen altas capacidades como que hay un rendimiento en ciertas áreas que va aumentando y llega a un punto en el que sobrepasa ese umbral que establecemos de ese 85%, de ese 95% y llega a esa alta capacidad. Que son niños que piensan distinto, que procesan la información de forma distinta y que además esta alta habilidad suele encontrarse, es decir, no suele encontrarse aislada en un único talento, sino que lo habitual es que encontremos habilidades a nivel lógico elevadas junto a una habilidad a nivel verbal elevada, con habilidades de funciones ejecutivas también. Hay también una buena capacidad de gestión de la memoria, etcétera. Suelen ir un poco acompañadas la una de la otra. Las bases funcionales de esto, pues habrá que investigarlas. A mí me gustaría saberlas, pero creo que todavía no estamos ahí. Y donde estamos, al menos, a nivel educativo, por lo menos, y a nivel de la casa, es decir, vale, sabemos que este niño tiene esta característica, o tiene estas capacidades, o tiene este potencial. No sabemos por qué, no sabemos si es que tiene un cerebro distinto, no sabemos si es que ha habido una crianza, no sabemos no sabemos lo que ha pasado, pero sabemos que ahora mismo el niño está así. Bueno, pues vamos a ver qué respuesta le da, que creo que ahora mismo es también lo que nos urge. Pues cuando nos enteremos de cosas a nivel neuropsicológico, pues ya sabremos. Bueno. Muy bien. Laura dice, mi hija tiene casi 5 años y la orientadora del colegio evaluó los parámetros que has comentado antes y me llamó para decirme que en todos los parámetros le salieron muy altos, a nivel lógico, matemático, verbal, espacial, en todos le salió muy alto. Es pequeña y a lo mejor no se puede saber al 100%, pero dijo que el coeficiente intelectual era bastante alto, perdona que no leo bien, para la edad que tenía. Ella puede que tenga algo de TDAH y yo fui también diagnosticada, pero me dijeron que es muy pequeña todavía para evaluar eso, aunque sí vieron rasgos que apuntaban a que sí. Ella es muy curiosa, muy preguntona, tiene un alto grado de empatía, se interesa por casi todo y me dice cada cosa que yo no sé ni qué contestar. Bueno, y continúa, dice, le encanta hacer cualquier actividad y prácticamente es que se le da bien todo.
Ya veremos la hora de estudiar. Eso entre paréntesis. Ella es puro nervio y encima no para. Muy activa, bastante educada, no hay frase que no diga por favor y gracias. Sinceramente no sé cómo motivarla o cómo manejarla. Claro. Y dice también que la profesora me dice que en actividades conjuntas tipo asamblea está como ausente, pero que a Sí. nivel intelectual dice que trabaja excepcional, que trabaja muy bien y que además bastante rápido. Pues yo puedo decirte un poco lo que dice, que te dice tu orientador, es decir, que la niña pues mostrará una habilidad, un potencial elevado, que a lo mejor muestra también esos rasgos TDAH, por esa inatención, por esa hiperactividad, que no lo sabemos, que no lo sabemos. Esto es, de verdad que ahí me remito, la orientadora dijo, hizo muy bien en decirte, no lo sabemos, porque no lo sabemos y no lo podemos saber. Hay veces que esa hiperactividad puede venir de una alta capacidad, hay veces que que un TDAH puede provocar esas ausencias, pero que luego en actividades individuales el niño, la niña en este caso, pues conecte y funcione bien porque hay unos estímulos un poquito más controlados, no tiene que estar orientándose constantemente a diferentes cosas. Pero un poco lo que tú transmites de es complicado, no sé qué respuesta le voy a dar, pues no puedo más que darte la razón y nada, y ya está. Y pues que irán apareciendo retos, sabiendo que un poco la orientadora pues le ha dado respuesta, pues a lo mejor podrás tener un poquillo más de contacto con ella, que te puede ir orientando con los distintos retos que se vayan planteando en la educación de tu niña, igual que con la tutora. Y ya está, con paciencia, porque bueno, por lo que me dices, pues tiene unas características, pues que a lo mejor necesitan de otro acompañamiento, de otro apoyo, pues por parte del equipo docente y por parte tuya. Entonces, pues ya está, paciencia, poquito a poco, comprensión y ya está, y ahí para adelante. Muy bien. ¿A qué edad puede ser recomendable apuntar los ajedrez? Ya está Laura, ya está ahí intentando. Pues cuando la niña lo pida. Si a la niña le apetece, hay un grupo de ajedrez de niñas de 5 años, a la niña le apetece y se da ese servicio, le gusta y lo disfruta, pues que empiece, si a la niña le apetece. Si la niña va a ir a ajedrez y nada más que son niños mayores o no le interesa y no le cuadra, pues mejor que no lo hagas, porque para estar a disgusto ya estamos, como decía el muchacho. A mí me gustaría tener una hora menos de cole, pues eso yo creo que a todo el mundo. Pues para estar a disgusto 5 horas en el cole, pues para qué estar otra hora más por las tardes. Entonces, pues si hay un grupo y está la oportunidad, a la niña le interesa, pues cuando le interese. Muy bien. Que también había visto lo de podría recomendar recursos, libros, vídeos, blogs que nos ayuden a los padres a estimular esas habilidades blandas. Pues mira, muy interesante esta pregunta. Ahora mismo no se me ocurre concretamente, pero quizá Eusebio puede buscar algunas cositas, te las envío y las pone luego en la descripción del vídeo cuando lo subamos, se lo manda a los Perfecto. padres. Sí, Si perfecto. te parece bien, ¿vale? Me parece estupendo. Muy bien. Vale. Bueno, dice Mercedes, con mi hija precisamente hoy la hemos tenido porque empezó en los talleres extracurriculares y no quiere ir. Sí. Y sé que le va a gustar mucho. Pero pone, o una pared. Sí, vamos, que Sí. se bloquea, que no quiere saber nada de Que no. actividades extracurriculares. Pero pone en plan, se pone en modo bloqueo de que no y que no. Pues aquí, a ver, habría que saber qué es lo que le frena de ir. Es decir, hay una niña que no quiere ir porque no quiere sentirse distinta de los demás y no quiere que se le señale como "Uy, voy a ir a los talleres de estas capacidades y no quiero que se me señale". Es una niña que a lo mejor que tiene un conflicto ahí en cuanto a su autoconcepto y está generando esos problemas en el sentido de que si voy a un taller de altas capacidades, formo parte del grupo de los de altas capacidades, pero yo no me siento muy bien con esa etiqueta, entonces mejor que no lo haga porque no quiero tampoco entrar dentro de este grupo, a lo mejor no lo hace porque no le interesa, porque dice, yo ya llevo mis 5, mis 6 horas en el instituto, en el colegio, a mí que me va a poner en el taller de altas capacidades, anda y ve tú, que yo quiero estar en mi casa con el móvil, con la tele o con mis libros o con mis cosas.
habría que saber, porque en función de lo que sea, la respuesta también que tenemos que darle puede ir o desde un acompañamiento, desde un hablar con esa niña, pues quizás es lo primero, es decir, ¿por qué no quieres? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que, no sé, pues eso, quieres que hablemos con la profesora, que te ayude, que haga alguna presentación, que haga alguna cosita? Quizás en esos primeros casos, o en el caso de que, digamos, de que la cría no le motiva, insistir un poquito, porque sabemos que no podemos tampoco tener a los críos decidiendo sobre todo que son niños y tampoco podemos tenerlos aquí, que ellos sean los reyes y decidan a dónde van, a dónde dejan de ir y todo eso. Que pruebe un poco, que no lo deje a la primera. Si vemos que a la niña no le interesa, no le gusta y es una cosa que no, pues, pues entonces en ese caso lo mejor será dejarlo. Si no, es algo que es habitual, no es solamente de tu hija, sino que suele ocurrir con muchos niños. Vale. Muy bien. Rosa dice, el mío igual, con algunas extraescolares dice que no quiere ir, pero no sabe explicar por qué. Creemos que le puede ser útil como, por ejemplo, aprender música, pero se cierra por completo. Hay algunas personas que opinaban que no tiene edad para decidir y que debemos de decidir por ellos. A ver, eso último, pues es como todo, es lo que estábamos explicando. Tiene, pero hay matices con eso. Es decir, es verdad que tenemos también que empujarlo un poquito a veces, a decir, muchacho, muchacha, ponte algo, prueba, no te lo dejes el primer día, porque igual no has terminado de conectar, no te has terminado de acostumbrar, pasa una semana, pasa dos, y se ha acostumbrado, ya está en el entorno, ya se ha liberado y ya lo vemos un poquito que se mueve un poquito mejor. Y a veces pues, puede pasar de que de verdad, de que no va con ellos, de que no va con ellos. Es que, no sé, yo pienso así a nivel personal incluso. Yo pienso cuando yo era pequeño, que a mí nadar se me daba muy mal, muy mal, muy mal. A mí mis padres me apuntaron a natación y menos mal que me sacaron porque yo ahí sufría. Para mí eso era un sufrimiento. Entonces me apuntaron a otro deporte, al arte marcial, y yo en el arte marcial funcioné súper bien. También es un poco pues encontrar eso. Entonces, en este caso eso es lo complicado también con los niños, es saber encontrar cuál es la tecla que podemos tocar con ellos. A veces es cuestión de probar, a veces es cuestión un poco de insistir y de persistencia y de enseñarles en esto. ¿Cuál es la tecla un poquito que podemos tocar para llegar a eso? Es cuestión de saber por qué al niño no quiere ir a esas actividades extraescolares, qué es lo que no le motiva y qué es lo que sí que le motiva, qué es lo que sí que le interesa. Para partir de esos intereses, pues ir conectando. Vale. ¿Alguna cosita Muy más? bien. Sí, dice Fini. Buenas noches. Un niño en sexto de primaria, ya diagnosticado desde hace 3 años. Se propone adaptación curricular en todas las asignaturas. Algunos profesores pasan de este trabajo extra. ¿Qué recursos tenemos los padres para que se haga un seguimiento y cumplan las medidas específicas acordadas? Gracias. Pues sexto de primaria, con la evaluación desde hace 3 años, y se ha propuesto una adaptación curricular, imagino que de ampliación o enriquecimiento en todas las áreas. Bueno, en este sentido, no sé tampoco cuál será la situación concreta, ¿vale? Las adaptaciones curriculares en este sentido las coordina siempre el tutor y pueden tener la colaboración pues, del orientador. Pues naturalmente los profesores de cada área pues tendrán también que hacer su parte en la adaptación y bueno, y en este sentido un poco trabajo en equipo coordinado un poquito con el tutor. No sé, imagino que lo habréis hecho, hablas con el tutor, hablas con la tutora, si vemos que esto se mantiene, que estamos un poquito a principios de curso, si vemos que esto se va manteniendo, pues también con el equipo directivo para ver qué está pasando aquí o por qué no se le está haciendo esto, que hemos visto qué tal. Y bueno, y en base a eso intentar un poquito llegar a acuerdos con ellos. Es complicado. En principio, un niño pues, con una evaluación tiene derecho a lo que se llama un plan de actuación personalizado, donde se tienen que recoger pues, esas medidas que se están adoptando con el niño, que tiene
una revisión también trimestral, es decir, al finalizar este trimestre tenemos que ver también qué medidas se han tomado. Ese sacar a la palestra ese plan de actuación personalizado y ver lo que se está haciendo con el niño realmente es un recurso pues, que también podemos tener con ellos. Pero de nuevo tampoco conozco el caso, no sé exactamente lo que estará sucediendo ahí o cómo se estará llevando. Muy bien. Bueno, aquí te dan las gracias, Sí. bueno, pues, que les está gustando mucho. Algunos se tienen que ir ya. Bueno, ya os digo que muchos os tendréis que ir porque las obligaciones familiares lo entendemos. Vamos a seguir un poquito más, pero tampoco podemos mucho más, ¿eh? Son y 21. Luego algunos os enfadáis. El otro día en alguna evaluación me dijeron, es que no se han leído todos, es que no podemos entenderlo, no podemos leerlos todos, ¿vale? Estamos leyendo todos los que podemos. Sí. Bueno, venga. Buenas noches. Espérate, perdona que me he perdido. Toda función tiene como base una estructura. El cerebro es el órgano más plástico que hay. Bueno, esto es un comentario. Sí. Sí. Sí, tiene como, pero la cuestión es encontrar pues diferencias anatómicas y diferencias estructurales, que al final es lo que yo creo que también es complicado, porque todos los cerebros son distintos al final. Y encontrar de forma consistente, pero sí es verdad que toda la función tiene un correlato estructural al final, dentro de la plasticidad que tenemos naturalmente. Creo que decía también la pregunta, creo que voy a desviar un poco del tema, pero hay una cosa que no entiendo y no sé cómo ayudar a mi hija. Ella ha terminado el bachiller y actualmente está haciendo un grado superior. Todo muy bien, pero las matemáticas no hay forma. Hasta el punto de no saber sacar los datos en los problemas. Le ha costado muchísimo siempre con las mates. Sé que igual está la dislexia, hay también con mates, que es la discalculia. Pero ¿cómo se le hacen las pruebas? ¿Quién tiene que dar el aviso? Porque nosotros no hay forma, un psicólogo particular no nos vale. Efectivamente. No sé si me he explicado bien. Ella ha terminado bachiller, está en un grado superior. Vale, en un grado superior quizás, no sé si estará en un instituto o estará en un centro de formación profesional. En los institutos hay veces que el orientador de centro da servicio a formación profesional de grado medio. En formación profesional de grado superior creo que habitualmente no, pero quizá a lo mejor a través del jefe de estudio o algo se puede asesorar. En los centros integrados de formación profesional se están empezando a meter orientadores ahora, en la región de Murcia ahora, en algunos que no en todos, solamente en algunos. En esos servicios pues no hay orientación. Entonces, pues, ¿cómo evaluar a esta niña? Pues es complicado. También es verdad que una FP de grado superior, aunque tuviera una evaluación, pero no supondría tampoco mucho cambio, porque los contenidos serían los mismos, los trabajos serían los mismos, todo sería prácticamente similar, si acaso algún cambio metodológico en ese sentido. Entonces, aunque tuviera esa evaluación y esa discalculia, tampoco le supondría a nivel de un cambio significativo en el ciclo, pero también es verdad que le ayudaría a lo mejor a ella a entenderse un poquito mejor y a orientarse un poquito mejor a la hora de afrontar esto. En este sentido, pues es complicado. No sé si es un instituto, en el caso de que sea un instituto, a lo mejor a través del equipo directivo, a través del servicio de orientación, puede llegar a algún punto. Si no, pues quizá a través de, no lo sé, a través del centro, si hay algún orientador, intentar acudir a ese centro. Pero es verdad que en formación superior es complejo. Vale, dice, hola, desde Granada. Me gustaría aportar o intentar comprender por qué no se establece un protocolo o por centro o comunidad o nacional, con una programación específica o consensuada con orientador, dirección y jefatura de estudios, de manera que cada cambio de curso no suponga esperar a noviembre para empezar a hacer algo. Perdón, ya tengo yo aquí. Ya que eso era el mínimo que no especifica la ley. Sí, una hora a lee la tú, semana. es que se me va, es que Sí. no sé qué pasa con mis chats, que se me va. Que se suele ir al mínimo que no especifica la ley, una hora a la semana. Estas adaptaciones están plasmadas e incluidas en horario. Es decir, ¿por qué no se establecen los recursos en los mismos términos que el resto de necesidades específicas de apoyo educativo? No sé exactamente a qué te refieres, Keila, sobre todo porque por lo que dices hablas desde Granada y no sé tampoco en Granada cómo funciona el tema de las necesidades específicas de apoyo educativo. La cuestión es que no se establecen protocolos y formas de actuación consensuadas entre las comunidades porque las funciones de educación están
son competencia de las distintas comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma pues regula y hace en función de lo que consideran dentro de su ámbito territorial. Que con todo hay reuniones y hay comisiones en las que se reúnen de forma periódica por los representantes de los distintos ámbitos de las distintas comunidades para intentar llegar a consenso para que esto no sea aquí una locura, y por eso hablamos en todas las comunidades autónomas de necesidades específicas de apoyo educativo, y por eso el protocolo de altas capacidades se parece y el protocolo de TEA se parece. Pero dice, ¿por qué no se establecen los recursos en los mismos términos que el resto de NEAE? Cada cambio de curso no suponga esperar a noviembre para empezar a hacer algo. No sé a qué te refieres con ese empezar a hacer algo, pero vaya, que en principio las medidas, por lo menos aquí en la región de Murcia, las tomamos tan pronto como se detectan, sean en septiembre, octubre, noviembre, ya en principio se empiezan las orientaciones y se empiezan a movilizar cosas. No sé cómo será ese a partir de noviembre. Así que, dime. ¿Puedo hablar? Adelante. Sí, claro. Sí, dime. Soy Keila. Bueno, la pregunta evidentemente sería una utopía que todas las comunidades funcionaran igual, ¿vale? Sí que es verdad que en estos 10 últimos años se ha avanzado mucho y parece ser que las altas capacidades están empezando a tenerse en cuenta en la gran mayoría de centros, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos todavía un poquito como despacio, como con pies de plomo, sobre todo en Andalucía. Es verdad que en Murcia funcionáis bastante bien. En Andalucía es un desastre. Entonces, a mí me choca que un niño que tiene un diagnóstico de TEA, desde el minuto 1 esté incluido en el horario del centro que va a tener su apoyo con su PT o con su profesora o con lo que sea, que el niño que tiene dislexia aparece en horarios donde está el refuerzo pedagógico. Y me choca que las altas capacidades, a pesar de ser una necesidad educativa como cualquier otra, no esté contemplada en horario. Es decir, hay que esperar a que el centro vea cómo lo va a organizar, qué va a hacer, cuándo lo va a hacer. Vamos por noviembre, todavía no hemos empezado nada. El año pasado había un programa súper chulo. Este año todavía no sabemos ni qué programa nos van a ofrecer. Tenemos la reunión el día 10 de noviembre, 2 meses después de haber empezado el curso. Y entonces eso es lo que me choca, es decir, con todos los estudios que hay, con todos los avances que hay sobre este tema, tan difícil es organizar rincones de enseñanza, plasmar una pedagogía, dejarla como plan de centro, igual que en lengua hay un, un docente que se encarga de decir qué se tiene que dar, cómo se tiene que dar. Es decir, ¿de verdad todavía tenemos que estar pidiendo eso? Claro. Aquí me has dicho que en Murcia funciona mejor, pero creo que no, ¿eh? Creo que no. Es decir, nosotros, por ejemplo, el apoyo de PT y de AL en altas capacidades, apoyo de PT no se da. Hace años sí que en ocasiones se hacía, ahora no. Ahora no. La respuesta que le damos nosotros a los niños muchas veces es un poco parecida a lo que dices, que son pues de acuerdo un poco con lo que se le ocurre al centro, al equipo directivo, a los profes, de acuerdo a comisiones que se montan, de venga, vamos a poner en marcha este programa, vamos a poner en marcha estas actividades, vamos a poner en marcha estas tareas, este enriquecimiento, este tal. Algo consensuado a nivel nacional de decir, mirad, todos los centros tenemos este programa, con estos recursos, con este banco de recursos, que podéis solicitarlo, que os lo mandamos a vuestros coles, que lo hacéis así, temporalizado, tal. Vamos, aquí en Murcia no existe. Aquí en Murcia no existe. Existen luego también pues, los centros de promoción de talento, pues luego se reúnen también entre ellos pues, para compartir experiencias. Mira, pues yo he montado este taller de fotografía. Ah, mira, pues yo he montado este periódico. Ah, mira, pues yo he montado este enriquecimiento con esta metodología activa de esta forma y compartir buenas prácticas. Pero es verdad que nos haría falta. Es decir, el fallo muchas veces con las altas capacidades no está en la identificación, que a veces también, porque además tengo entendido que en Andalucía muchas veces tenéis que depender también de identificaciones que hacen que sean entidades privadas, es como complejo a veces, no lo sé. Algo a veces... Bueno, en Andalucía es que las detecciones de alta capacidad es como que, bueno, están a la cola. La gran mayoría de las veces se consiguen, pues por eso, pues porque la familia ya lo ve venir, porque ya las
tenido tú, con lo cual es más fácil identificar en tu hija qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces, evidentemente, una aprende con los años que las cosas de palabra no sirven, que todo tiene que ir mediante un escrito. Y entonces no te queda más remedio que eso, que presentar un escrito y decir, oye, que quiero que a mi hija se le haga una prueba de screening. Sí, ¿Por qué? Pues porque no os sirve la privada en Andalucía. Y como no os sirve la privada, tengo que forzar por escrito que cumpláis la normativa desde la solicitud de la madre, ¿vale? Que tenéis 2 sí, meses. Y entonces, pues hay que hacerlo con registro de entrada para que Educación les pegue un tironcito de oreja al cole correspondiente. sí, sí. Es la única manera, pero claro, una vez que la tienes, te encuentras cada año con una aventura, es decir, qué tutor me va a tocar, si está puesto en esto, si está al día, si no está al día, si le apetece, si no le apetece, porque tampoco lo puedes obligar. Tienes que ver si, oye, ha dado la casualidad que el orientador es fijo, con plaza fija, o, oye, mira, es que estaba en una plaza de comisión de servicio y resulta que ha pedido traslado y que todo lo que habíais ganado el año pasado, este año no tiene ni puñetera idea qué va a ocurrir. Sí. Entonces, en Andalucía es un desastre constante porque depende del personal humano, pues porque no hay un plan de centro. Es decir, en lengua no ocurre esas cosas. Te llega un profe que te lo manda la Junta de Andalucía, te llega nuevo a dar conocimiento del medio. Oye, y ese señor sabe perfectamente qué tiene que dar, Claro, claro, ¿vale? claro. Pero Tiene no hay un plan que diga información. al centro, oye, que es que los niños con estas detecciones tienen que hacer este tipo de adaptaciones, este tipo de proyectos, este tipo de tal, y que ya esté establecido en los centros. Claro, claro. Eso, Que venga quien venga, se una al carro. ahí está, ahí está. Eso en Murcia se hace, si acaso, más patente en estos centros de promoción de talento, porque están obligados a que todos los años tienes que presentar un proyecto, tienes que tener unas reuniones del equipo docente, tienes que consensuar entre todos, pues por lo menos qué programa a nivel general y dentro qué rincones, dentro del cole, qué medidas se van a tomar. Entonces, en ese sentido, pues se establece un poquito mejor. Pero funciona muy parecido a lo que tú describes aquí, funciona muy parecido, es decir, hay tutores que están sensibilizados, que están implicados, que saben lo que tienen que hacer, hay tutores que están sensibilizados pero que están perdidos porque la respuesta a la alta capacidad es muy compleja, es muy, muy compleja. Hay evaluaciones que pueden tardar en realizarse por mucho tiempo, por cuestiones, etcétera. Entonces, esas dificultades las encontramos también. Hay respuestas, pero muchas veces hacen falta eso, por una programación de decir, mira, pues a nivel de centro, un plan, igual que tenemos plan digital o tenemos plan de convivencia, pues tenemos un plan de respuesta a alta capacidad en el que se establece que en estas condiciones se hacen estas adaptaciones, que se van a establecer en unos rincones dentro de la clase de esta forma y que se van a llevar a cabo este programa, este programa, este programa y este programa, y esta colaboración, pues estaría muy bien, estaría muy bien. Te tengo Sería que dar ideal la razón, que de Kira. esta manera venga el profesor que venga, venga el orientador que venga, porque al final es una bolsa de empleo público y las personitas pues van tirando cada una a donde mejor le convenga y es normal. Pero Claro. oye, igual que hay unas normas en el centro para convivencia, como tú dices, o tal, que haya programas, que es que no ocurre con los niños que tienen TEA, ni con los niños que tienen TDAH, ni con los niños que tienen dislexia, que eso está establecido. ¿Por qué con la alta capacidad no? Sí, bueno, también con ellos Y hemos avanzado mucho, ¿vale? Hemos sí, avanzado hemos mucho, pero avanzado. todavía nos queda. Sí, pues ahí estamos. Ahí estamos. A veces con los otros niños, con los otros diagnósticos, también, a veces también dependemos un poquillo. Naturalmente, pues la intervención, hay niños disléxicos que simplemente la respuesta es que doy un poco más de tiempo en el examen, hay otras veces en las que pues tenemos otras respuestas un poquillo más allá de eso, de metodología de adaptaciones DUA y todo esto. Es verdad que tenemos que tomar medidas siempre cuando detectamos un niño con estas necesidades, pero a veces pues establecer un poquito esas pautas comunes pues se hace un poquito complicado y a veces las respuestas pues puede ser que no sean las adecuadas. Aunque bueno, en general intentamos pues siempre dar la respuesta por la más adecuada, intentamos eso, intentamos adecuarlo a los críos. No sé si tenemos alguna preguntita más, tenemos más tiempo, Eusebio. No tenemos tiempo, tenemos muchas preguntas. La verdad es que ha despertado muchísimo interés. Se agradece mucho vuestra participación. Bueno, pues nos quedamos aquí. Lo siento de verdad no poder seguir.
Y bueno, pues por lo menos esta aportación última ha sido un poco constructiva, ¿no? Vamos a Claro. intentar a ver si se pueden mejorar las cosas. Claro. Y bueno, pues cada uno desde su ámbito, pues seguro que podremos hacer algo. Claro. Aquí hay gente en estos cursos, suele haber gente también de centro educativo. Estás tú, que también mueves cosas. Pues nada, entre todos vamos a intentar si se pueden mejorar las medidas en altas capacidades. Pues nada, hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias, Borja, por esta magnífica presentación. Y nada, pues nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar sobre depresión y prevención del suicidio. Así que, pues nada, por favor, no olvidéis hacer la encuesta, que siempre os lo pedimos, para nosotros es muy importante. Ahí la tenéis en el chat. Y nada, pues buenas noches y nos despedimos hasta la semana que viene. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego, familia. Hasta luego, Borja. Adiós. Bueno, adiós a todos.